Y esta nueva era te ofrece tener el control de tu vida, entre comillas, según esto sabiendo tu futuro, que si quieres a tal persona puedes manifestarla con los decretos, o sea, es una mezcla que te ofrece un paquete muy agradable. La gran victoria que ha logrado tener el demonio en la sociedad hoy en día es hacernos creer que no existe. Yo le decía al universo, muéstrame cómo sería mi vida según con esta persona, ¿no? Y ya veía todas las escenas y luego entonces llegas a hacer la pregunta, ¿qué me pides a cambio? Tenías que renunciar a cualquier tipo de Dios diciendo que tú mismo o misma ibas a cumplir lo que ponías en esa carta y al final lo tenías que sellar con tu sangre. Es como el ángel de la guarda, pero acaso otro guía, te decían eso, y te decían, no lo vas a ver tal vez bonito, tal vez lo vas a ver como un monstruo, un dinosaurio enorme, o un dragón con 1000 cabezas, o como un demonio, así. Entonces yo me acuerdo y te decían, y te va a decir su nombre, y tal vez tú no lo vas a entender porque son frecuencias como espirituales elevadas, pero él es el que te está guiando para llevarte a tus vidas pasadas y todo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Contracorriente. Aquí estamos Natalia y yo con unas invitadas súper especiales. Tenemos a Sofi y a Bianca que nos van a contar un poco acerca de su testimonio. Entonces, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos y por hacer estos espacios pues posibles, porque creo que es importante hablar de todo esto. En especial a la juventud hoy en día. 100%. Y pues antes de empezar bien, vamos a empezar con una oración. Entonces, si quieren liderarlo ustedes. Sí, ¿la dirijo yo? Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te encomendamos este espacio de grabación. Te pedimos nos ayudes a solo hablar lo que tú quieres que digamos y que los oyentes escuchen con un corazón abierto para que escuchen tu voz. Nos encomendamos, Espíritu Santo, para que nos ilumines, nos guíes y, Madre Santísima, cúbrenos con tu santo manto. San Miguel Arcángel, defiéndenos de los ataques del enemigo. Amén. Amén. Y a ver si, no sé si se puede ver en la cámara, pero también tenemos aquí al Sagrado Corazón que nos va a estar acompañando, entonces también nos encomendamos. Y pues quiero empezar, pues que nos platiquen un poco de ustedes, quién es Sofi, quién es Bianca, un poco de su historia, de su background y cómo es que eventualmente llegaron a estar aquí sentadas hablando de este testimonio, es un poquito de su historia. Ok. Pues de entrada somos hermanas, sí nos parecemos, hermanas en Cristo, pero hermanas de sangre también. Somos tres niñas. En casa, yo soy la mayor, la del medio, y tenemos una hermanita que también está dentro del apostolado, pero pues no está aquí, pues como mostrando, ¿no? Es más como de los videos. Ajá, así, como es nuestra manager, de hecho. Y bueno, pues estamos aquí sentadas por la gloria de Dios, literal, porque nos rescató hace 4 años de todo lo que el mundo hoy en día te pone como en bandeja de plata, ¿no? Como el tratar de llenar esos vacíos que por naturaleza humanamente tenemos y que cuando no tienes realmente una espiritualidad sólida, te vas como hoja de papel volando a donde el mundo te lleve. Eso nos pasó a nosotras, pero es importante decir, hablando del tema que vamos a hablar, que es de la nueva era, que hay, a mi punto de vista, y Sofía yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, 2 formas de entrar en ese mundo. O estás ahí como papaloteando por la vida y la comadre, la amiga te dice, oye, ven, te vas a sentir súper padre con la terapia de Reiki, vas, empiezas a conocer y luego saltas como chapulina a las 80,000 terapias, o como nos pasó a nosotros, desde casa, o sea, yo me acuerdo a los 11 años que nos llevaron a una terapia de Reiki, ¿no? Entonces nosotros lo vivimos, pero a ver, estudiamos con los legionarios en el Alpes, entonces es como... ¿Cómo tuvimos como esa doble vida? Era porque en ese momento nuestros padres, a ver, nadie te enseña, yo todavía no tengo la gracia de ser madre, pero no hay un manual para ser papá, ¿no? Entonces, pues mis papás pensaban en ese momento que era lo mejor para nosotros, con esa falta de formación. Ojo, ahí es importante recalcar que si muchas personas hemos caído en esto, es por una falta de formación muy fuerte que hay hoy en día, y qué bonito que hagamos estos espacios para hablar de esto, ¿no? Pero...
para ellos era normal el ir a misa luego los domingos porque estábamos en la escuela católica, pero después ir a la sesión de Reiki, ¿no? Y así crecimos toda la vida hasta como la edad más adolescente, como prepa o algo así, donde conscientemente, cuando yo me gradué de prepa fue cuando ya como fue como, a ver, ahora sí ya, bye. Yo entrando a prepa. Una apostasía totalmente de mi fe, que ahorita igual tú platicas eso, pero sí es importante saber que hay dos formas de como meterte a este mundo, ¿no? O lo traes desde casa, en nuestro caso, o andas con una fe súper endeble de papel que cualquier persona te puede tumbar, ¿no? Sí, totalmente. O sea, nuestra experiencia fue desde muy pequeña. Para mí todo el tema espiritual, por así decirlo, era muy pues Atractivo. palpable, muy atractivo. O sea, para mí era como vamos a una terapia para que conozcas a tu ángel y para mí era emocionante, ¿no? De que, wow, voy a conocer a mi ángel. Entonces, era como en un mundo donde vivía, donde tenía mucho encuentro con las cosas espirituales, pero al mismo tiempo era muy cerrado. O sea, mi mamá me decía como, no lo puedes decir a tus amiguitas porque no lo van a entender, ¿no? Y entonces era como, pues sí, claro, ellos no conocen a su ángel y yo sí. O sea, entonces yo, Claro. una niña de 7, 8 años con esas como contactos era muy normal y muy, o sea, no veía el mal, ¿no? Hasta ya después ahora comprendemos el mal. Y es muy curioso porque sí, ya cuando fui creciendo, ya hubo un momento en donde yo decidí de que yo quiero entrar a meditación trascendental y ya es como una respuesta personal, ¿no? O sea, entonces sí llegamos a tener nuestra respuesta de que yo ya voy a las meditaciones por mi propia cuenta y ya decido este mundo porque es más atractivo que lo que me ofrece la Iglesia Católica. En ese momento yo pensaba así, ¿no? Ahora digo, no inventes, amo la Iglesia Católica y es un tesoro enorme y es una riqueza que no la cambiaría por nada, pero en ese momento todas las cosas que son espirituales son muy atractivas. O sea, porque el ser humano busca siempre querer tener el control de su vida y esta nueva era te ofrece tener el control de tu vida, entre comillas, según esto sabiendo tu futuro, que si quieres a tal persona puedes manifestarla con los decretos. O sea, es una mezcla que te ofrece un paquete muy agradable, pero las consecuencias son realmente fuertes porque estamos dejando a un lado a quien nos creó y no estamos dándole una respuesta de amor al mismo Dios que murió en una cruz por nosotros. Y entonces es como muy impresionante cómo uno se mete y es tan egoísta y llega a la soberbia impresionantemente en todas estas cosas de la nueva era por el yo, y luego te encuentras como me pasó a mí en un momento en donde estás en una camilla y no puedes ni mover tu cuerpo y dices tú, qué cañón, ¿no? O sea, igual ahorita profundizamos en toda esa parte, pero es cañón como te crees alguien tan superior y en realidad no somos nada sin Dios. Y en estas experiencias de la nueva era decían que sus papás fueron como que los primeros que como que lo empezaron a meter un poco en la familia, ¿no? O sea, a lo mejor ellos fueron los que empezaron y ya después lo empezaron como a pasar a ustedes. ¿Cuándo fue su primera experiencia, acercamiento con algo de la nueva era? Pues Muy chiquitas. o sea, con algo de la nueva era, pues 7, 11 años, No, pero ya 11. presencial, o sea, yo decir, tenía como 16 años. Que ya O sea, estabas que yo ya consciente. entré consciente Conscientemente. al Ya. lugar, sí. Oye, ¿y qué es la nueva era? Bueno, ok, la nueva era es algo que ahorita ya tiene un nombre, nueva era, pero anteriormente eran todas esas corrientes esotéricas que andaban por todo el mundo, ¿no? Y en 1875 se hace una sociedad que se llama la Sociedad Teosófica, que es como el cimiento de hoy lo que conocemos como nueva era. Y se hace en Nueva York y es una señora, bueno, ya se murió obviamente, que se llamaba Elena y hace una mezcla de todo. Por ejemplo, si tú crees en algo hinduista, júntalo budista, júntalo cristiano, júntalo todo así, es como una bomba. Y Una es religión a la medida. Sí, exacto, haz un Dios a tu medida y es un relativismo porque lo crees, lo hago, no lo creo, no, No lo y hago. así. Al cabo no daño a nadie y solo veo por mí. Y, ajá, y luego Porque a ver, posteriormente... todo lo que están diciendo pues como que suena bonito, ¿no? O sea, Claro, Y es rápido y es fácil. Ajá, suena bonito porque quiero esto, decrétalo y va a llegar, ¿no? Suena muy bonito, pero no es así. Y ya posteriormente luego llegan... Luego dos después personas. lo muy curioso que el origen de lo que hoy ya tiene el nombre de la nueva era, o sea, empezó con esta mujer Elena, pero son tres mujeres literales, Elena y 2 mujeres sucesoras, masónicas las 3, pero se me hace muy Y curioso. Masónicas. Masónicas. Y mediums. Y medium. Se me hace muy ¿Qué curioso. es medium?
el que tiene contacto con los muertos. Ok. Para las revelaciones y según esto, maestros ascendidos son quienes les dictan Les dictan y las tienen los informaciones mensajes. y los escritos. Ok, ya empieza a sonar un poquito sketchy. Pero a ver, ¿por qué mujer? Y nos regresamos a Génesis. ¿Quién fue Sí. tentada? Eva, ¿no? Entonces, se fijan que empieza a haber como muchas conexiones. Entonces pasa justo lo que Sofía dice de esta persona, Elena. Luego hay una chica que se llama Annie Besant, y ella viene como solamente a unir a Elena, está Annie y luego una chica que se llama Alice Bailey. Alice es ya quien le da totalmente el nombre y la consideran como madre de la nueva era. Sí. No sé si por ahí han visto en TikTok muchos videos de que estamos pasando de la era de Piscis a la era de Acuario y el despertar y todo eso. Piscis es pescador, es cristianismo, es como toda la parte religión. de nuestra religión, es como lo que quiere hacer tal cual todas estas corrientes, es como, se quita, se erradica la religión y ahora tu despertar de conciencia, esoterismo, misticismo y tal cual se vuelve pues muy atractivo a la juventud hoy en día, que dices, pues ¿para qué me renuncio a mí si yo puedo decretar y soy mi propio Dios, ¿no? Claro. O sea, Entonces, renuncio ese al es el Dios punto. verdadero para yo ser mi propio Dios. Y no Claro. representa ningún sacrificio, ¿no? Al contrario. Claro. De hecho, el primer punto de la nueva era es que tu vida no tenga sufrimiento. La nueva era te quiere ofrecer, y eso es lo que te Lo que dice, te vende. quitar el sufrimiento para vivir en un mundo de control, De placer. de placer, Que todo cuando sienta en realidad bien. hay más sufrimiento dentro de la nueva era que fuera de la nueva era. O sea, las experiencias dentro de la nueva era es todo el tiempo estar de verdad en depresión, creerte Es un alguien que roller no coaster eres. muy fuerte. Sí, o sea, porque es como una máscara que te pones ante la gente de que todo bien, pero en realidad, o sea, hablando ya internamente, yo me encontraba en una depresión terrible, en un sentido de decir, ¿para qué vivo? O sea, incluso te llegan pensamientos de que mejor me quito la vida, ¿qué hago aquí? Bueno. O sea, esas son cosas muy, muy sutiles que te va metiendo la nueva era y son justo ataques demoníacos, ¿no? O sea, tal cual son pensamientos de ¿para qué sigo aquí? ¿Por qué? Porque no tienes a Dios en tu vida, no tienes a Dios en tu corazón. Entonces, obviamente el enemigo lo que quiere es turbarte, haciéndote pensar que te da la paz, pero en momentos súper efímeros. Entras a una meditación y wow, sí, te fuiste a X planeta, hiciste lo que quieras y gustes, pero regresas y estás en tu mundo real que tú no tienes una buena relación con tus papás, te peleas con tus amigos, tu hermana no te entiende, no tienes novio porque cortaste y te dejó por tal cosa, y entras en un mundo de la realidad y dices tú, no inventes, o sea... ¿Y de qué te sostienes? ¿De la energía mística del universo? Claro. Claro que Es no, una o sea, tontería. es una tontería. En Sí. este momento lo entendemos ya, pero en ese momento estar ahí yo creíamos... creo que es Ese otra momento cosa, ¿no? era lo que creíamos y nos sostenía nuestra vida, ¿no? O sea, como eso de que, me siento mal, bueno, voy a la terapia de Access a que me activen los puntos, ¿no? O la terapia de imanes, o el Reiki. Las Que eso es justo lo que cartas, quiero, sí. o sea, ¿qué son esas prácticas de la nueva era? O sea, Ok. ¿qué es Reiki? Pues Bueno, ahorita hay un cada mundo vez y cada vez brota. salen más que digo yo, o sea, a ver, cuando nosotros entramos en todo este tema de la nueva era, sinceramente, era como que no se veían las redes sociales como hoy se ve, no se escuchaba, era un tema que yo hablaba con mis amigos. Muy y oculto. Muy oculto, era como, no hagas eso, qué miedo, y hoy, o sea, está en TikTok, De te toda la metes, vuelta, ¿no? en Insta, en todos La lados otra lo vez puedes nuestra encontrar. hermanita nos dijo que estaban haciendo tarot literal en vivo en TikTok, así, tú Sí. de que... Sí, entonces, cuando nosotros ingresamos, había sí, obviamente muchas corrientes, terapias, todo lo que quieras, pero hoy salen 1,000,000 de cosas más que neta dices bien fumadas. Pero bueno, hablando un poquito qué es la nueva era y qué es lo que podría entrar, pues puede entrar Reiki, constelaciones familiares, barras de Access, terapia de imanes, flores de Bach, yoga, súper importante, yoga, a ver, Bioneuroemoción. bioneuroemoción, que es igual a biodecodificación, luego... El ¿cuál ojo es? turco sería también Ajá, amuletos. los amuletos, justo la parte de amuletos, Atrapasueños. atrapasueños, o sea, a ver, La mano de Fátima. el atrapasueños viene de una tribu en Alaska, en donde la finalidad es que tus pesadillas se van a quedar atrapadas justo ahí y las plumitas son tus buenos sueños, ¿no? Ok. Pero tienen consagraciones. ¿Cuál es el problema? Que todos estos objetos, el ojo turco o llamado también Nasdar, tienen consagraciones ya demoníacas, ¿ok? O sea, Entonces, literal están consagrados sí. a demonios. Sí, o sea, están consagrados como a apariciones que pon tus revelaciones, que ángeles, pero realmente bíblicamente no están y ya son
a demonios. De hecho, el ojo turco viene desde antes de Cristo para el mal del ojo, luego se va transformando y se va cambiando y cada vez se van agregando más, pero eran como dioses, o sea, el ojo turco lo veían como, en la antigua Grecia lo veían como un dios que te protegía, o sea, es como una mezcla de todo. Pero ¿cuál es el tema de los amuletos? Porque hay muchísimos, la mano de Fátima, los cuarzos, el símbolo de infinito, o sea, hay muchísimos que todos, por cierto, los teníamos y los portábamos nosotros, que cada vez que hablamos de esto es como que me da mucha vergüenza, pero nosotros desde el punto 1 dijimos, vamos a ser muy transparentes y de que ahí estuve, ¿sí me explico? O sea, no juzgamos a nadie porque ahí estuvimos, pero es muy importante formar y también desde nuestro testimonio, ¿no? Pero el tema del amuleto que está muy grueso, como a una piedrita, a un cuarzo, a una mano de Fátima le pones el literal de que si no la traigo voy a, o sea, no voy a tener suerte, no voy a tener todo eso. Entonces, toda nuestra fe, que ni siquiera es fe, no sé cómo se puede llamar, se pone en un objeto y se vuelve tan peligroso y al final es idolatría ese objeto, ¿no? Sí, como totalmente. eso. Y también, ese es el peligro. Sí, claro, y también yo creo que, por ejemplo, poner que, bueno, no sé si estoy bien, pero el ojo turco y eso es como protección, ¿no? Sí. También es como pensar que Dios no tiene la autoridad y poder sobre ti para Él protegerte y se la doy justo a un amuleto, a una cosa que tal vez ni sé el trasfondo. Y también esa es otra pregunta. ¿Qué pasa con la gente o qué le dirían si no lo usan con esa intención? O sea, si yo traigo aquí un ojito turco o la mano de Fátima o así, pero yo no lo hago con esa intención, yo soy católica, pero lo porto porque para mí es un símbolo y se ve bonito. Y esas prácticas, Sí. ¿no? De que yoga, de que pues es que ¿qué Ajá. tiene de malo? Pues me relaja, de que yo lo hago por el ejercicio, o sea... Ok, yo les diría principalmente, conoces el origen y qué es realmente lo que traes puesto, y la mayoría, te lo puedo firmar, te van a decir no. O sea, tal vez alguien se lo regaló por buena caridad o de qué, para que te cuide, te proteja, pero la mayor cosa de las que hacemos, de las que portamos, no conocemos de dónde vienen. Entonces, primera pregunta que te haría, a ver, tú traes este ojito turco, súper bien. ¿Tú sabes exactamente cómo se llama, de dónde viene, cuál es su origen, cuál es su finalidad? Y la mayoría no te va a poder contestar. Entonces, desde ahí vemos cómo somos capaces de aceptar 1,000,000 de cosas que el mundo nos ofrece sin conocer su origen. Pero conociendo el origen y la finalidad por la cual se ha promovido, se sigue promoviendo, nos daremos cuenta que estamos dejando a un lado a Dios, porque estas cosas en ningún momento es para que Jesucristo me proteja. No, claro que no, el ojo turco no te va a hacer eso. El ojo turco es para protegerte de las envidias y del mal del ojo de los demás. ¿Ok? Esa es la finalidad del ojo turco. Entonces, conociendo el origen, te darás cuenta del error. Entonces, Claro, pero es la finalidad no de un católico, evidentemente. O sea, tú no dices, como yo soy católico y no quiero envías, aún así lo voy a aportar. O sea, no, ahí ya está contaminado. Y otra parte, justo con lo que tú decías, Memo, pero es que yo, o sea, de que qué onda el yoga, lo hago solo nomás ejercicio o así, o la buena intención. Yo creo, y aquí es donde ya creo, nosotras nos hemos puesto como muy firmes, el relativismo no existe, o sea, no puede existir realmente en una persona que está en ese proceso de solo seguir la verdad, porque es la mentira más fuerte del demonio. Literal, decir, no pasa nada, no dañas a nadie, vas a ir a la clase de yoga y solo vas a estirarte. A ver, o sea, antes, en los orígenes del yoga, el yoga antiguo, no había siquiera como se llaman hoy, las asanas, que son las posturas, era pura meditación. Y el objetivo del yoga es literal tener tu mente completamente en blanco y no sentir nada, ni amor, ni alegría, ni dolor, ni nada, simplemente estar. O sea, conforme va avanzando, hay una persona donde dice, oye, pues hay que hacerlo como más divertido, más fluido. ¿Cómo se llama este cuate? Krishnamacharya, ¿no? Y dice, vamos a ponerle ahora unas posturas, para que sea como más ejercicio. Pero a ver, si el origen ya era ese y no era nunca ha sido ejercicio, porque ahora el yoga moderno va a decir, solo voy a estirar. A ver, No o sea, puedes está separarlo. contaminado No desde se el puede principio, separar, no se ajá. puede Es como si separar. yo aquí tengo jugo y leche y los mezclo y ahora te digo, ay, sepáramelos, Natalia. Pues me vas a decir, pues ¿cómo te los separo? Es lo mismo, o sea, si yo voy a una terapia, pero me dicen, ay, es que me hablan de santos, de la Virgen y de Jesús. Bueno, aunque te hablen de los santos, de la Virgen y Jesús, no significa que seas 100% católico, porque el demonio hace una mezcla de todo para confundirte. El demonio no puede crear, el demonio solo transforma y distorsiona todo. Entonces, esa es ahí, y es donde él se mete fuertemente. Sí. Yo quiero preguntar algo como muy directo, que seguramente mucha gente lo está preguntando, es como, obviamente yo no pienso así, pero ustedes católicos satanizan todo. Ah, claro. ¿no?
de que, o sea, son cosas que parecen buenas, no hago daño a nadie, todo lo que si no tiene de Dios, pues ya lo hacen como del demonio y así, o sea, ¿qué le dirían a ese argumento, sabes? O sea, de que, ¿por qué está mal en sí? O sea, Sí. ok, no está Dios, pero, pues, ¿qué tiene, no? O sea, Me encanta y creo que es algo que también solo se puede responder en base a la experiencia tan íntima y el encuentro con Dios, de poder comprender el peligro que hay en todo lo demás que el mundo nos ofrece. Creo que cuando uno aún no tiene un encuentro con Dios, justo por eso dice, exagerados, satanizan todo, pero cuando uno pone a Dios en su vida y en su centro, se da cuenta que no es exageración, se da cuenta que el no irte a esas corrientes es justo para tu salvación y tu vida eterna, ¿no? Entonces, cuando alguien te llega justo a decir de que satanizas todo, a ver, nosotros como católicos no podemos comprarnos lo de las demás religiones porque no es compatible con nuestra fe católica. Nosotros proclamamos literalmente que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, vino al mundo para la redención de cada uno de nosotros. Entonces, cuando entendemos que Él, siendo Dios, murió, derramó más de 30,000 gotas de sangre por nosotros, pues yo no puedo poner a un Dios a mi medida mezclando todo eso. Y no es que satanice todo eso, es que esas cosas, esas corrientes que vienen incluso desde antes de Cristo, o sea, desde antes de Cristo, que ya se viene el Nuevo Testamento y todo esto, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento seguían en la búsqueda, ¿no? De Yahvé, que viniera y todo, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento se establece realmente quién es el camino, quién es la verdad, y es Jesucristo. Entonces yo no puedo, aún sabiendo que mismo Dios se reveló, ir tomando cosas de dioses falsos y dioses paganos. Entonces, por eso esa respuesta no se puede comprender si uno aún no tiene ese encuentro con Dios, porque justo nos pasaba, que decíamos, pero ¿qué tiene de malo? Solo ese ejercicio, pero ¿qué tiene de malo? Me va a sanar. Pero cuando comprendes a la luz del Evangelio y a la experiencia propia que solo Dios te puede sanar, que solo Dios te puede proteger, que solo Dios te puede transformar para llegar a la santidad, entonces ya hay un sentido. Y cuando no tienes eso, lo ves en el relativismo de no pasa nada. ¿Cuál es el peligro? ¿No? Entonces, creo que es un poco complicado poder explicarle a toda la gente porque nosotros estuvimos en esa postura y los comprendemos. Hoy los comentarios, que la verdad no hemos tenido mucho hate, pero los comentarios de no saben lo que hacen es como, yo fui esa persona. Por eso te entiendo que ahora dices que no sé lo que hago porque yo a las personas que me decían no hagas eso les decía no sabes lo que haces. Es que tú no has desarrollado ni desbloqueado este conocimiento superior que yo ya desbloqueé a través de las meditaciones. ¿Te das cuenta cómo es la soberbia la que entra ahí? Al creerte superior, pero cuando Dios entra en tu vida y te transforma, Te hace ya chiquita. te das cuenta que pues, Yo lo que podría ahí como un poquito complementar en la parte de justo, ¿no? De que es que el católico sataniza todo, es tan claro como si no viene de Dios, viene del demonio. Punto. Okay. Y cuando entendemos el origen de cualquier cosa que alguien nos diga, y si el origen no es Dios, o sea, viene contaminado y todo está así, ¿no? Entonces está muy claro. ¿Qué es de lo que estaban diciendo también hace rato de una de las grandes, o la gran victoria que ha logrado tener el demonio en la sociedad hoy en día es hacernos creer que no existe? justo. Claro. ¿no? Y porque entonces todo sí. lo demás es de que pues, estoy haciendo el bien, todo lo demás es bonito, de que no está mal, no estoy dañando a nadie, entonces, pues, ¿por qué preocuparme? Pero justo a mí ya me hizo clic con lo que dices de, a ver, si no viene de Dios, pues probablemente, o sea, si no es de Dios, probablemente no viene de Dios. Muy seguramente. Muy seguramente. Sí, dijiste justo un punto que quería recalcar, que dijiste en la parte del mundo, cómo nos lo ofrece, se me fue como la idea. Pero hablando técnicamente, nosotros como católicos creemos que existe el bien y el mal. En muchas religiones justo creen en el karma, la reencarnación, y no tienen ese concepto de bien y mal, incluso no existe para ellos el mal. O sea, es como, una acción que hizo y punto, se acabó. Uh-huh. Y nos justificamos como, no, es que no estoy matando a nadie, no estoy robando, no, o sea, creemos que la justificación del bien es con solo no matar, no robar, y por eso no estoy dañando a nadie y lo puedo hacer. Pero siendo católico va más allá. Es que Dios no quiere que te quedes
como tú eres y punto. Dios quiere transformarte cada día más para una unión íntima con Él y una relación personal. Claro. Entonces, el católico va muchísimo más allá de lo que Sí. nos podemos imaginar cuando le dices sí a Dios, porque Dios no viene y se sienta a verte. Dios viene a hacerte, a superarte y a mejorarte. Claro. Y Dios viene al mismo tiempo a poner esa división incluso con tus familiares, Claro. y no porque Dios malo que divide, no, porque Dios quiere que todos lo sigamos, pero hoy el mundo nos ofrece tantas cosas que va a haber ninguna unos que se van a ir opción... al mundo, Ajá, otros que lo van a seguir a él, y Exacto. por eso a lo mejor hay Justo, una y división. es Como esa el división. evangelio que habla de la división, ¿no? Sí, De de la que él suegra viene a con- La hacer suegra una contra la espada. nuera, el hijo Exacto. contra los padres. Y la finalidad de esa división es porque no todos están dispuestos a decirle sí Por a nuestra Dios libertad. por nuestra Claro. libertad. Claro. Claro, que eso es, o sea, paréntesis de eso es algo que una vez me enseñó el padre, y digo, también viendo videos de así, es como, o sea, Dios creó al ser humano y le quiso dar esa libertad porque, o sea, ante la creación de Dios, al momento de que Dios crea al ser humano, es como que dice, yo le quiero dar la libertad porque Dios quería que lo amáramos, que lo eligiéramos, o sea, Él Claro. quería tener una Claro. relación con nosotros. Entonces, si tú quieres amar a alguien, si tú quieres tener una relación con alguien, esa otra persona también te tiene que elegir a ti. Sí. Entonces, por eso es que Dios nos dio esa libertad, nada más que, pues bueno, caímos en las mentiras de la serpiente Sí. y pues usamos esa libertad Claro. para el mal, ¿no? Digo, esta revelación que, o sea, gloria a Dios que la tuvieron, ¿no? Que ahora ahí tienen este entendimiento, esta formación que tanto falta, no la tuvieron siempre, ¿no? No. Entonces, o sea, ustedes estando en un colegio católico, en una familia semicatólica, Sí, con todos los sacramentos de o sea, iniciación. ¿por qué deciden ustedes de que rechazar eso en ese momento? Es que también es algo muy importante. Cuando uno entra en estas cosas de la nueva era, hay 3 puntos que se van a llegar sí o sí. El primero es bajar a Jesucristo como un maestro. El demonio va a ir trabajando en ti. O sea, no es que entras y en la primera dices vaya todo, sino que el demonio es tan... O sea, el demonio sabe esperar para tenerte ya en sus garras. Entonces, el primer paso que va a hacer contigo cuando ingreses en las cosas de la nueva era, y creo que ustedes lo van a haber escuchado muchas veces, es que Dios, o sea, Jesucristo, se baja como un maestro. Entonces, ya. Y se simboliza como una vela Amarilla, en la meditación que hacíamos. Entonces, Jesucristo ya lo bajaste, no a Dios, sino a un simple maestro. Imagínate, ¿no? Luego, Como en la otras siguiente... religiones que lo respetan. Como fue un Exacto, buen como maestro. tipo, pero hasta ahí, Ajá, ¿no? sí, sí, como Fue muy buena sabio. persona, dejó Ajá, buenas sí, sí, sí. enseñanzas, y pero... punto. O profeta. El segundo punto que va a hacer el demonio en tu vida es que la iglesia vaya, porque es una opresión. Ok. Muchos pensamientos, y creo que hemos tenido muchas pláticas, que el punto número 1 que te dicen es que la iglesia es una opresión. La iglesia tiene que modernizarse. La iglesia ya está súper antigua. La iglesia hoy no. Hoy haz lo que tú quieras. Entonces, Sí. estas son cosas que el demonio va trabajando en la cabeza de cada uno. Que la iglesia sea una religión. Y el tercer punto, y el más grande, y llegamos a, es creerte tú tu propio Dios. Entonces, estas son las 3 fases que una persona va a ir recorriendo sin darse cuenta. O sea, no crean que nosotros nos dimos cuenta de que, híjole, ya no creo en Dios, híjole, ya no creo en la iglesia. No, Es súper te va sutil, preparando que en claro. un momento dices tú, vaya iglesia, vaya sacerdote, son estos, son el otro. Y hoy por hoy digo, ¿cómo generé tanto odio y aberración a la iglesia? No entiendo, pero ahora no, yo sí comprendo. entiendo, yo sí, ajá, Comprendo, fue fue como muy como un sutil, poco a muy sutil, poquito. no te das cuenta, te sientes bien, hay una comunidad, hay una hermandad en ese momento, o sea, igual me estoy como que adelantando mucho, pero cuando empezamos con el tema de la meditación trascendental, éramos muchas personas y nosotros queríamos pertenecer a lo que se llama la hermandad blanca. Entonces hay como un anhelo de pertenencia y esa es pues una herida del ser humano, o sea, quiere pertenecer a un grupo, ¿no? Quiere Claro. sentirse comunidad. Entonces todo eso se vuelve como que yo quiero eso, pero justo como dice Sofía, es como muy sutil como el enemigo te va como Claro. Poco a poquito. preparando para todo ¿Y ustedes eso. cuando salen de prepa? Porque es cuando las dos salieron de prepa. Yo ¿no? cuando salí de prepa, porque Yo nos cuando iba llevamos 4 entrando. años y Ah, iba ok. entrando, ajá. O sea, cuando tú sales de prepa, o sea, platícanos eso, o sea, sales de prepa, ¿cómo dices que no? Y cómo, o sea, ¿qué es lo que empiezan a hacer? ¿A qué se empiezan a meter? ¿Cuáles son esos primeros pasos? Y cómo poco a poco, Va. o sea, va escalando eso. Yo salí de prepa y estudié en el Alpes, ¿no? Con los legionarios. Y qué bueno que sea así. Porque luego llegas a cualquier colegio, es como vete vestido como quieras, no hay como nada de modestia, las niñas con las faldas súper chiquitas. El Alpes, hasta donde yo sé, todavía está
pues conservado, ¿no? Entonces, en ese momento también es algo importante y por eso como que lo saco a tema, pues yo me sentía como justo oprimida de que tengo que estar así, tengo que ser como la niña bonita, de que bien peinada, todo eso. Entonces salgo y yo dije, ya no quiero esto, o sea, yo salí hasta el copete como de ese orden. ¿Y quién es orden? Dios mismo es orden y el enemigo es el desorden, ¿no? Entonces a mí me empezaron a entrar muchas cosas de que quiero verme diferente, me corté el pelo, me pinté el pelo, me rapé la mitad de la cabeza. Qué vergüenza, ¿no? Me hice mega hippie. Y era súper hippie, pero hippie, exagerado. Pero exageradísima. O sea, yo traía guaraches de... A ver, no estoy diciendo que eso esté mal, ¿ok? Si tienes guaraches... Bueno, si tienes guaraches hay guaraches hermosos de cuero y así, súper. No, pero yo no usaba nada que no fuera eso. Los pantalones mega holgados, mega así, de que rascuacha lo que le sigue, la verdad. Sí, rascuachísima. Porque yo era como que... Yo quiero hacer diferente. eso, quiero ser diferente, yo sí me atrevo a eso, tú no te atreves, Claro. tú católico conservador no te atreves, ¿no? Entonces yo empecé a generar en mi apariencia como mucha, pues, revolución, ¿no? Como O sea, que como por veanme atreverte a que soy esas diferente. cosas, tenías un nivel de superioridad. Exactamente. De Y rebeldía. estaba diciendo de que yo ya no quiero iglesia y he estado toda la vida en todos estos temas y yo los veo a los católicos que son muy así, pues yo soy lo contrario, ¿no? Incluso en ese momento, pues mis amigas de que con las que había estado toda la vida era como que, Ave María, ¿no? O sea, ¿qué te pasó, no? Y yo de que no, sí, es que ya soy diferente, Alternativa. soy mejor, alternativa. Alternativa era mi mejor palabra, mi palabra favorita. Y entonces entro en el tema de decirle a Sofía, no, mi mamá nos invita de que, mi mamá en ese momento tenía un spa, fue que llegaban al spa, de que hoy hay unos cursos de meditación aquí por la zona, no sé qué, yo quiero eso, yo quiero aprender a controlarme a mí, a como todo, escuchen Tener el esto, poder. tener el poder yo de controlar lo que quiero, eso es una cosa gigante que el enemigo como en esas corrientes te mete. Tú puedes lograr tu mundo, tú puedes manifestar, tú puedes decretar, tú puedes crear lo que quieras, tú eres tu propio Dios. Entonces yo quería lograr eso, controlar mis emociones, bla, bla. Empezamos con el tema de los cursos de meditación trascendental. Aquí, a ver, no es una meditación de YouTube, o sea, realmente hay un curso que estás literal Dura un llevando. año. Meditación Ok. trascendental. Dura un Ajá. año, el medio uno, Dos dos y luego- años, el y año luego dos y 3 luego creo que años. 3 Como años. ¿Qué es la meditación trascendental? O sea, porque meditación no es lo mismo que meditar de que sentir Respiro tu y respiración. sentir- no. O sea, es que la ver, ¿te meditación explicas? trascendental justo quiere trascender a más allá y te venden mucho la idea de la reencarnación y de las vidas pasadas. Pasadas, Entonces, ok. en meditaciones era literalmente ir como a tu vida pasada y conocer quién había sido. Y así, o sea, literalmente yo me acuerdo en mi meditación pasada, obviamente el vestido ampón, mayordomo, o sea, entonces te venden, o sea, pero a ver, esto es literalmente el demonio Como que eres engañándote. realeza, ¿no? Sí, de que realeza y todo, ¿no? Y luego puedes incluso en una meditación hacer un cambio de tu vida con el universo, haces un pacto, no sé, X, tú quieres otra cosa y entonces el universo te pide algo a cambio y haces un cambio de tu vida. O sea, es que es fuertísimo, o sea, la meditación no va a respirar y controlar mi emoción de, ay, de hoy me siento así, no, va a querer brincar más allá y a los planos más allá, incluso creíamos en el plano, ¿te acuerdas? De las hadas, de los elfos, y era Ok. ir a eso, o sea, de verdad es un A trip. otros mundos. A otros- sí. Oye, Sofi, cuando hablas como del universo, y yo lo he visto mucho también que en cartitas que les dan que en el barre, que en el pilates, que el universo refiriéndose a quién, ¿no? O sea, como es ¿Quién otro es el nombre que universo? le ponen a Dios. A Dios, sí. Ok. El universo es como, para no decir Jesucristo, para no decir el Dios que me Claro. enseñaron dentro de la religión católica, Para verte más alternativa. para verte más alternativa. ok. Entonces dejas a un lado la religión y entonces dices el universo, pero a ver, ¿quién creó el universo? Claro. Claro. Dios, o sea, Dios mismo lo creó. Entonces te bajas a una creación poniéndolo como Dios, creyendo que va a conspirar a tu favor, porque esas eran las palabras Sí. que usábamos, de que el universo hoy conspira a tu favor para otorgarte un regalo de X cosa, ¿no? Que además no era de que dejarle el poder como sería, ok, el universo puede ser Dios, puede ser una forma de referirte a Dios, pero ni siquiera es como que dejarle el poder al universo o a Dios, ¿no?
sino es como tú tienes el poder Ajá, de hacer que el universo conspire a tu favor. O sea, regresamos al mismo Literal, que el punto universo de se rinda poder. a ti, prácticamente era lo que nos querían decir. Es como, somos así, somos nada. Y nada. también venía un poco de chamanismo, ¿te acuerdas? Sí. Dentro de... Pero de bueno, justamente yo entro y empiezo a decir de que wow, es lo que estaba buscando, ¿no? De que justo padrísimo, ahí estaba justo también en la universidad y le digo a Sofía de que, oye hermana, yo entra mi El mamá y yo, siguiente ¿no? año, ajá. De que ven, es así literal, es lo que estábamos buscando. Y entra Sofía y ya empezamos, como que Sofía iba un poquito en un nivel un poquito abajo de nosotros porque nosotros entramos antes, mi mamá y yo. Un año antes. Un año antes, pero bueno, ahí ya tú platica tu experiencia de eso. Sí, y la verdad, o sea, a ver, no sé, yo siempre he sido una persona, como hablando de las cosas espirituales, tenía mucha afinidad porque desde muy pequeña fue algo que me desarrollaron, por así decirlo, ¿no? Entonces yo entré y no sé, a mí me decía mucho mi mamá, es que tú vas a cortar mucho como cosas generacionales, ¿no? Entonces, Porque como tenías que, un número maestro. porque tenía un número maestro en la numerología. Entonces yo había vivido muchas vidas pasadas, o sea, mi número era un número eres una maestro. crack. Sí, o sea, era un número Era que una no crack muchos espiritual. tienen, Sí. que han vivido tantas vidas pasadas. Y entonces a mí se me daba muy fácil por ejemplo, se perdió un objeto, entraba en una meditación y veía el objeto perdido. Y ahí lo encontraban. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, pon tú, O sea, me decías, literal de oye, que perdí mis salías llaves. de tu cuerpo. Ajá, de que perdí mis llaves. Y yo, ahorita te ayudo a buscarlas. Y entrar en una meditación y entonces yo, dentro de la meditación, hacía como una conexión con el objeto que estabas buscando y lo encontraba y te decía, está en tal lado. Y tú ibas a tal lado y lo encontrabas. Esos son poderes que te da el demonio. Son poderes que te da el demonio, ¿ok? O sea, eso yo lo había escuchado, que hasta en la CIA, cosas así, o se utilizaban a sí. muchas personas Sí, para eso. Sí, fuera de paro sí, pero es como un control mental, pero la verdad es que quien te está otorgando eso no es Dios, ¿ok? Literalmente es el demonio. Entonces yo entraba, por ejemplo, pon tú, que te duele X cosa de tu cuerpo y yo te decía, bueno, ¿puedo entrar en una meditación como a tu campo magnético? Sí, me dabas permiso y entonces yo entraba y yo podía identificar exactamente cuáles eran tus dolores y las causas de por qué tus dolores. Y entonces yo te decía, no, mira, Natalia, traes este dolor porque tal persona te dijo esto y yo sin que tú me lo hubieras contado era como, ¿cómo sabes? Pues, ¿quién creen que me dictaba esas cosas? Obviamente es un demonio que te va dictando, pero te hace creer que no es, o sea, que es algo bueno, porque según esto, con todo esto, pues vas a sanar a las personas, vas a ayudar a las personas. Entonces es un engaño en el que te vives, en donde el ego se te empieza a inflar terriblemente y Porque nuestras pláticas eran justo así. Te conviertes como en un superhumano, ¿no? Sí, o sea, crees es como que tienes un superpoder. Pero lo más curioso es que crees tener el control de todo, pero no puedes controlar una emoción tuya de depresión, por así decirlo. Entonces, fuera es como, sí, tienes esto, bla, 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 pero dentro, internamente, hay una confusión terrible porque Dios no habita en ti y te sientes súper mal, pero ya te creíste que desbloqueaste, o sea, como nosotros en nuestra meditación, llegamos a los últimos claustros, o sea, entonces como ya estás en un nivel, wow, súper superior, pero no tienes eres la nada. crack de la crack. Pero no tienes nada, realmente no tienes nada. En esa meditación te sientes bien y sales y no tienes nada. ¿No? Entonces, Claro. o sea, suena muy atractivo el decir, wow, qué padre el poder encontrar objetos, el poder sanar personas, pero no lo estás haciendo tú, el demonio lo está haciendo a través de ti y a ti te va a cobrar una factura y a esa persona le va a cobrar una factura, porque lo único que quiere es alejarte de Dios, quien te creó. ¿Y cómo lo va a hacer? Engañándote, porque se disfraza de ángel de luz. Sí, no se presenta, yo creo que nunca se va a presentar No. tal cual así, ¿no? Se presenta en cosas atractivas, una Exacto. manzana, por ejemplo, o sea, entonces, bueno, tú entraste primero y luego entraste tú, y ahí empezaron como en diferente nivel, ¿se podría decir? Sí. Pero hablábamos, Ok. o sea, ya estábamos como muy conectadas en esa conversación como mística, esotérica, de que sí, esto y el otro. Y Sofía era de que hoy me quiero encontrar dinero y un billete de 500 pesos en el piso. Así, o Sí. sea, neta. O sea, ¿qué fue lo así. más loco que llegaron a hacer o poder hacer gracias a estas meditaciones? Bueno, yo creo que el cambio de mi, o sea, es que, a ver, creo que nunca lo he contado, pero yo había cortado con... Exclusiva. Exclusiva. No, yo había cortado con un novio X, ¿no? Yo tenía 16 años, o sea, mi mundo según esto se había acabado, nunca iba a encontrar a nadie más. Y entonces yo me acuerdo que entra justo la meditación de cambio de vida, de que a ver si haces un cambio de vida. Y entonces
yo le decía al universo, muéstrame cómo sería mi vida según con esta persona, ¿no? Y ya veía todas las escenas y luego entonces llegas a hacer la pregunta, ¿qué me pides a cambio? Y yo me acuerdo que a cambio me estaba pidiendo mis poderes de poder yo controlar como todo, ¿no? Y entonces cuando yo vi, o sea, hice un comparativo, dije, no, o sea, no renuncio al tener el conocimiento que tengo. ¡Qué soberbia!, ¿no? O sea, qué impresionante. Entonces yo por eso no hago un cambio de vida, pero yo llegué como a visualizar cómo iba a ser según esto mi vida estando con esa persona. Wow. Que hoy digo, qué terrible situación tener a una persona controlada. Y eso es lo que muchos encantamientos, amarres hacen. O sea, a ver, no, Dios te ama y te ama tal cual eres y no necesitas buscar el amor en alguien más, porque no te va a dar el amor como lo necesita tu alma, solo Dios te lo puede dar. Entonces yo creo que esas, ¿no? Y bueno, también viajes de que astrales, de salir y sueños lúcidos y todas esas cosas. Ok. Sí. Oye, y una pregunta, por ejemplo, cuando decías que el cabello y luego ya los piercings y todo eso, ¿fue como gradual o fue como te saliste del Alpes y ¡pum! O sea, se disparó. yo creo que yo sí ahí sí fui muy radical. O sea, yo me salí del Alpes y yo me hice una rascuacha hippie de Ok, Chapultepec. O sea, Ok, heavy. ok. Cañón. Y de que neta sí Nada ven mis contra los de fotos. Chapultepec. Nada contra los de Chapo, no, obviamente. Nada contra lo de Chapu, sí, No, todo bien, no. todavía está padre, pero, o sea, es como la parte de que yo quería salir como toda esa parte, sí, perdón. Corte. Cortamos Este, y descortamos. Entonces, lo mío sí fue muy radical, la verdad, sí. Y era como que o sea, como iba poco a poco, ¿no? A mis 18 años me puse mi primer tatuaje y luego el siguiente fue como, ese sí fue como hablado con mi papá, el primero, luego el siguiente fue como que no le dije nada y luego como que el siguiente tampoco y fue como que me dijo, oye, como que, ¿qué onda? Yo ahí vivía todavía con mis papás. Pero aparte te los hacías en Sayulita, de que, ay no, o sea... En escapadas no. de ir a acampar en Sayulita, literal, en casa de Sí. campaña, yo de que, ¿por qué no? ¿No? Y me iba a tatuar, pero, o sea, cosas súper locas, ¿no? Pero a eso voy de que se vuelve como a mí yo lo veo así, como una adicción a transformarte tu cuerpo para mostrar yo soy diferente a ti. Yeah. Como yo sí me atrevo a esto, ¿no? De que me quiero perforar la nariz, pues ¿por qué no? Ya, traía la nariz perforada, no, me quiero perforar el ombligo, pues ¿por qué no? Me voy a perforar el ombligo. Ok. Como toda esa transformación que al final es como, ¿por qué? O sea, Dios nos hizo perfectos y perfectas a sus ojos como somos, ¿no? Ujú. ¿Por qué entra esa idea del enemigo de quererte modificar todo tu cuerpo, ¿no? Y ahorita cómo se va a temas estratosféricos de vanidad, que ves que todas las mujeres se quieren operar, se quieren hacer 1000 cosas, y ¿por qué no aceptarse como uno es, ¿no? Pero sí, lo mío sí fue muy radical, la verdad. Lo mío fue unas vacaciones, o sea, las vacaciones que nos daban de escuela, que eran como 2 meses, una cosa así. Yo dije, me vale, me pinto el cabello, me lo decoloré todo, o sea, fue un ¿Ella proceso sola? de más... No, ahí sí ¿No? fui, acuérdate, Ah, sí, después sí, ya. sí, cierto. Fue como 8 horas, 9 horas en la decoloración para solo un capricho de 2 meses, porque obviamente entrando a la escuela en el Alpes me dijeron, Nel, o sea, te lo pintas de tu color, ¿no? Y lo traje azul y obviamente pues era de que fotos, o sea, no sé, me empezaron a llamar mucho de que te podemos llamar, o sea, para tomarte fotos y de que sí. Entonces se te empieza a llenar ese ego de soy diferente a los demás y la gente me ve, ¿no? Por falta también de uno amarse, como que busca el amor en las demás otros lados, personas. claro. Y entonces empecé así, ya cuando salí después de la prepa me lo volví a decolorar todo y lo ¿Pero traje... regresaste tu tono para regresar a clases? Sí, me hicieron regresar. Pobre cabellito. Sí, pobre cabellito. ¿Y No me tus papás acordaba a de todo eso. esto era como...? Era como, o sea, sí, Ok. no pasaba nada porque, es que no estás lastimando a nadie. Es lo Ajá, mismo todo típico, está ¿no? Pero qué bueno que tocan este punto porque muchos creen, o yo creía, cuando empieza mi proceso de conversión, yo traía mi cabello azul y yo decía, pues si Dios es amor, que me ame con este color de cabello. Y yo entraba al templo y yo quería raparme. Me sentía indigna de entrar al templo así. O sea, yo quería que me saliera más ropa porque obviamente me vestía, pues, obvio, crop top, shorts, 1000 cosas así. Y yo me sentía indigna de entrar a la casa de Dios vestida de esa forma. Pero el Señor, o sea, te va moldeando para comprender el porqué, ¿no? Entonces, cuando yo entraba así, yo quería que me saliera tela, yo quería raparme la cabeza de que me da pena entrar con el cabello así, pero yo salía y decía, pues que me siga amando como soy. Dios te ama, pero te ama como te hizo. No necesita que te modifiques, ni que te transformes, ni que te cambies 1.000.000 de cosas. Él no quiere eso, Él quiere que te aceptes tal cual eres. ¿Por qué? Porque lo pensó desde la eternidad.
te pensó desde la eternidad así. Y entonces el querer modificarte y transformarte también va en una rebeldía hacia la sociedad de yo sí me atrevo a hacer esto y tú no. Y obviamente al principio muchas cosas lo hacemos por encajar, tal vez ni nos sentimos cómodos, pero la gente ya me está viendo, ¿no? Hoy la moda en general tú la ves y no tiene un sentido lo que hoy se usa, pero todo el mundo dice, wow, ella es diferente, ¿no? Ella se atreve a hacer eso, ella se atreve a salir así. Entonces era un poco también de esa soberbia de decir, de yo sí me atrevo a hacer esto y tú no te atreves, ¿no? Y es una forma también de creerte superior, pero se va distorsionando. Cuando uno entra en ese proceso de conversión, el Espíritu Santo primero inicia un proceso interno y luego se refleja. ¿Ok? Entonces cuando el Espíritu Santo te va transformando, cosas que a mí me quitó, yo era súper mentirosa, me quitó eso, yo era súper grosera, o sea, yo era la persona más grosera y no me importaba, yo era me decías algo y me podía poner al tú por tú y me valía, porque yo era Sofi Vera y Sofi Vera tenía un pegue en ese momento, ¿no? Y entonces yo usaba obviamente de que, pon tú, me hablaba de X hombre y a los 2 días ya no me interesa, bye. O sea, yo tenía un poder en mí de creerme superior a los demás que hoy digo, de verdad es pura máscaras, porque dentro yo estaba destrozada, yo estaba mal, no tenía una familia, porque eran puros pleitos, no había un amor de hogar, y me refugiaban todas esas cosas. Entonces, ¿cuál es la cosa de tatuarte? ¿Cuál es la cosa de pintarte el cabello? Que muchas veces es por rebeldía, porque tus papás te dicen no lo hagas, y tú lo haces escondidas. O sea, ¿cuál es la finalidad por hacer esas cosas? Creerte también superior. Y creerte único. Y poco a poco, la nueva era, o sea, fueron entrando y fue como, pues al inicio, meditaciones, yoga, tal. Poco a poco se empezaron incluso hasta a cambiar su propia identidad. Sí, ¿no? claro. Empezaron a tener estas otras consecuencias en su vida, ¿no? Sí tenían estos poderes, pero pues había un vacío y todo en su vida afuera estaba mal, ¿no? Claro. Era efímero esa felicidad y esa paz. Mencionaron al inicio que la nueva era o todas estas prácticas como que así es el demonio, ¿no? O sea, que es poco a poco y eventualmente va escalando. ¿Ustedes llegó un momento en el que llegaron a hacer algo que como, o sea, ya viéndolo ahorita en retrospectiva dicen como, ok, esto hasta ni para nueva era ni sonaba bonito? Sí. Que llegaron a hacer que ni siquiera a lo mejor fueron como conscientes de lo que estaban haciendo Sí. porque ya estaban como que tan deep metidas en la nueva era. Los Pues dos sí. cierres que hicimos. ¿Te acuerdas del primer cierre del primer curso de meditación? Que era vestirte de blanco. Era vestirte de blanco, subirte al cerro y hacer sí. una adoración al sol. Creo que nunca lo habíamos contado. No. Exclusiva. Exclusiva. No, y entonces, ¿te acuerdas? Ahorita igual cuentas tu parte y yo la mía. Entonces, era vestirte de blanco, porque ya te graduabas del primer nivel, ¿no? Y era subir como en un cerro y entonces... Qué loco. Todos con las manitas siguiendo el sol y haciendo alabanzas que ni quién sabe qué estábamos diciendo, o sea, porque ni siquiera es como un yo te alabo Dios, no eran cosas en otros idiomas bien raros. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Sí, y hacías una adoración y luego, ¿no te acuerdas que en el centro, es que bueno, así fue el mío, en el centro había como una agüita que todos habían Tenías que bendecido, beber ese tenías agua. que beber esa agua, O sea, en donde que todo todos el habían mundo te lo bendecido pasaba, eso. todo el mundo se lo pasaba y la comida también la habías bendecido y todo el mundo se lo pasaba, todos ¿Y vestidos de bendecido blanco. a quién? Exacto. Ya ni me acuerdo a quién. Pero yo me acuerdo de ese que eran así, eran vueltas y luego hacia el otro lado girabas y luego hacías así como adoraciones Que te cargabas de energía. y te ¿no? cargabas de energía. En ese momento el universo te estaba Ni que cargando fueras y el batería, sol ¿no? te... Exacto, o sea, no, vaya. Ni que fueras Sí, así, total. pero está cañón. Esa, yo ahorita se me vino ese tema del agua, que era como que agua y nos la teníamos que Como pasar una todos. conchita. Sí, como una conchita así, y no todos nos la pasábamos, porque ahí era el mismo reflejo de que de la hermandad blanca que estábamos entrando y bla, bla, ¿no? Y pues a ver, o sea, la apostasía total, con la carta que teníamos que hacer una carta, donde poníamos nuestros 4 como mayores sueños o metas que nos comprometíamos a nosotros mismos a lograr, porque pues ahí ya era de que estabas
Tú eres tu Dios. Tú eres tu propio Dios. Entonces tenías que renunciar a cualquier tipo de Dios diciendo que tú mismo o misma ibas a cumplir lo que ponías en esa carta y al final lo tenías que sellar con tu sangre. O sea, igual no imaginemos que te cortas el dedo y 80 gotas, pero o sea, la sangre es algo muy íntimo que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Claro. O sea, era como que un compromiso con el universo de que literal, pasara lo que pasara, eso se tenía que cumplir y lo estaba sellando y pues decretando al final en ese momento. Entonces, O sea, básicamente como que renunciando a Dios. Yo me acuerdo súper vivo de ese momento. lo mío estuvo muy extraño porque yo me acuerdo de eso y me acuerdo de mis 4 cosas y me acuerdo de la hoja y me acuerdo que yo me pinché este dedo y que fue literal así, pero, y sí, creo que sí, como que me salió un poquito más, pero honestamente yo no tuve ninguna como que emoción del Espíritu Santo de decir de que, Estoy haciendo algo mal. alerta, no, yo fue como que, pues claro, o sea, yo decreto, yo manifiesto, yo soy bien chingona y bla, bla, bla. Sí, Pues, córtate, ¿por qué? sí. Pues ¿por Ajá. qué no, Ajá. no? ¿Qué De más? que ya está. Sí. Y yo en ese momento no percibí o sea, lo fuerte que estaba haciendo, ¿no? Paralelo, Sofía sí tuvo como... Sí, o sea, Ok. lo mío fue un año después. Creo que nunca me contaron ustedes que hicieron eso, porque en teoría no debes Era de misterioso, contar. no te tienes que Ajá, contar. no vas contando de que qué va a pasar, ¿no? Pero yo sí recuerdo, me acuerdo perfecto dónde estaba sentada, las velas prendidas, porque yo O sea, era pertenecía... con velas así Sí, oscuro. claro. O sea, es que... Velas de colores que eran velas de simbolizaban los- colores que simbolizaban. representaban a un maestro ascendido que te había escogido. Yo pertenecía al grupo azul, que era el grupo del maestro ascendido Moria, que, o sea... Una vez terrible. vi una foto tuya con el pelo azul, o sea, era, Mira, ¿era ahí por también eso? no, hasta ahorita que lo dices, yo creo, no sé, ¿No? no sé, porque según esto yo vibraba luz azul, pero Ok. nunca fue como de que déjame pongo azul porque soy del grupo azul, no. Ajá. Porque fue después eso, ¿no? Lo del grupo. Ajá, sí, no. Pensé en Pero bueno, tristeza ahorita. pero bueno, en tristeza. Sí. Así estabas adentro. de Sí. que- Bueno, y entonces yo recuerdo las luces prendidas en el centro, recuerdo perfecto la persona que llevaba las meditaciones, cómo estaba caminando en círculos, porque estábamos llegando al último claustro. Entonces ya íbamos a dar Que un teníamos paso, un un libro. libro blanco que era el que nos guiaba a los claustros más profundos. Y entonces ¿Qué es un claustro? era como niveles, Como otro niveles. nivel, pasar a otro estado. Pero siendo, o sea, esto como en meditación. Con meditación. Como una dimensión, se puede Como decir. una, ándale, sí, podemos clasificarlo como Pero justamente otro el libro cuarto. lo redactaba de que vamos caminando al tercer claustro. Pero Vamos, sí era ajá. como que otra como Como que avance. ahora vas a Modalidad. desbloquear más cosas Ah, superiores. O sea, Ok. como eran como niveles, por así Porque ese decirlo. libro no lo podíamos leer en nuestra casa como por curiosidad, solamente ahí con quien era como la guía. O sea, siempre nos tenías iba- guías en todo lo que siempre, hacías. siempre. Sí, siempre tuvimos la misma, de hecho. guía. Ajá. Ok. Y ella te iba llevando a los claustros, ¿no? Y, por ejemplo, veías un claustro y luego lo aterrizabas en una meditación de que, por ejemplo, hoy el claustro de conocer según esto quién es tu guía que te lleva y te decían, es como el ángel de la guarda, pero acá es otro guía. Te decían eso, y te decían, no lo vas a ver tal vez bonito, tal vez lo vas a ver como un monstruo, un dinosaurio enorme, o un dragón con 1000 cabezas, O como un demonio. o como un demonio, así. Entonces yo me acuerdo y te decían, y te va a decir su nombre, y tal vez tú no lo vas a entender porque son frecuencias como espirituales elevadas, pero él es el que te está guiando para llevarte a tus vidas pasadas y todo, o sea, literalmente un demonio. Y yo sí me acuerdo, el mío era terrible, una cosa horrible, y su nombre era como una cosa, no me acuerdo exactamente, o sea, pero Era una frecuencia. Era una frecuencia. Y entonces, esas eran cosas que hacías en la meditación, ¿no? Entonces ya decías, ya conozco a mi maestro, pero antes te alertaban así como, no tengas miedo, o sea, porque recuerden, hay un mundo, espiritual allá, entonces pues ellos no son como nosotros, ¿no? Entonces como que te medio bajaban las cosas de tranquilo, ¿no? Pues, es que son Es demonios, normal. ajá, es normal. Y entonces ya cuando llegamos a esa fase, que ya iba a ser como la graduación del nivel 2 de meditación, nos dice la persona, van a hacer pues una renuncia, pero te lo dice muy bonito, o sea, porque dice, si ustedes no quieren, no pasa nada, ¿no? Pero esto sería lo mejor para ustedes. Entonces, a ver, recordemos que ya llevas... Son de esas de que low key te dicen, si no quieres, no, No, pero pero- todo el mundo lo va a hacer. Exacto. Y no lo va, o sea, no es Ajá. como que no lo vas a hacer. Entonces dice, van a renunciar a cualquier tipo de Dios que tengan y ustedes van a ser su único y propio Dios, porque qué mejor que ustedes tener el control de su vida. Y suena muy bonito, dices Claro, tú, pues ¿por sí, qué no? ¿no? Sí, yo reprimida Soy por la un crack. religión, Ajá, por y la ver que religión, todos porque lo yo hacen. puedo. Y entonces dice, van a escribir justo lo que Bianca dijo en su carta, como su contrato con el universo. Y dice, pero no lo van a hacer aquí para que lo piensen bien, si sí quieren hacer esta renuncia o no. Porque, a ver,
es una apostasía, literalmente es una apostasía. Y dice, y lo van a firmar con su sangre, pero luego te dice, pero tranquila, o sea, te vuelve a aterrizar Sí, como, sí, no sí. es tan grave como lo que piensas, ¿no? Y yo mientras escuchaba es así eso, como que porque es tu compromiso real con el Ajá. universo y es algo íntimo de ti. Entonces, pues sí. sí es cierto, Te o hace sea, sentido, pues. claro. Bien sí. manipuladas, ¿no? Sí, y entonces yo recuerdo que empecé, o sea, una batalla dentro de mí, de que me acordaba de Jesucristo y me acordaba que me habían enseñado que Él murió por mí, pero al mismo tiempo yo decía, no, pero la iglesia es una opresora, no, la iglesia es, o sea, yo estaba en una batalla terrible, o sea, yo sí me estaba, de que mi cabeza estaba mal. Pero al final llega la parte egoísta de decir, bueno, pues ¿qué tiene de malo yo ser mi Relativo. propio Dios? Si ya yo ya había renunciado a la iglesia y todo, pues X, ¿no? O sea, ahí no pasa nada. Y sí pasa mucho. Y entonces yo recuerdo llegar, yo ahí no vivía con mis papás, yo me había salido de mi casa, y llegar y me pinchaba un dedo y no me salía sangre, algo rarísimo. Y entonces agarré y me pinché justo este dedo. Ahora por eso uso este anillo, ¿no? Como promesa y compromiso de que solo pertenezco a Dios. Porque un engaño muy grande que puede hacer el demonio es creerte que le vendiste tu alma y ya no tienes como solución. Mientras estemos vivos, tu alma no se la puedes vender al demonio, sino es tu voluntad la que le vendes. Porque mientras estás vivo le perteneces a Dios. Al final ya tú vas a decidir si te vas al cielo o te quieres condenar. Bueno, purgatorio y luego del cielo, ¿no? O sea, pero ya es una decisión de sí a Dios o no a Dios, y entonces ya es a dónde te vas. Entonces, yo recuerdo no me salía sangre y me pincho y me salió, de verdad un chorro, o sea, mi carta sí terminó de que llena de sangre y me acuerdo que hasta mi librito blanco se llenó como de sangre, ¿no? Y ya al día, o sea, cuando fuera la meditación llevas tu carta y si querías compartías como tus puntos que habías anotado y ya pues ya todos pertenecíamos a la hermandad blanca y al único, nosotros ser nuestro único Dios, ¿no? Que hoy digo, o sea, qué locura y, o sea, Claro. no tiene sentido. Y en- estaban, perdón. No, dale. perdón. Y en ese círculo de gente, así, había gente de todas las edades, es Sí. un círculo reducido, es como lo seleccionan, o cualquiera que entre y se queda, puede ya como aspirar a eso. Es curioso porque, qué buena pregunta la que haces, o sea, nunca vas a ver como banners de promoción de que aquí es, y aparte vas y es como no es un local rotulado que se ve, No, es una es una casa, casa. se ve muy tranquilo, pero te vas, o sea, va pasando mucho ahí como término de marketing de boca en boca, literal, te vas diciendo y te vas diciendo, entonces ya de que va llegando porque ya hay generaciones, o sea, como que Yo era la generación 12 o 12, 13. ahorita debe de haber... Pero de ella, 50. de esa maestra, Ajá, porque o sea, en sí muchas. esta hermandad lleva mucho tiempo. Pero entonces había generaciones, ya hay como cierto legado. Entonces, cada grupo era, pues según cómo se había corrido la voz, como de mucho o poco gente. El mío, al principio éramos como 5 personas y ya después, en los últimos, sí éramos como 14 o 20. El mío algo siempre así. fue grande, fueron El de como tuyo. 20 personas. Pero éramos las más chiquitas, eso sí es cierto. Sí, Ok. sí, yo no sé, como que... Puros señores. Yo siempre me he rodeado en donde, ahora que estudio también de que teología y todo eso, todos son puros señores y yo siempre he sido como que la más pequeña, como que nunca he andado como con los de mi edad, siempre de que más grandes. Y era muy curioso porque yo ahí tenía, 16 años. Y eran, o sea, yo creo que el que le siguiera tendría unos 27, 28, Ok, 29 o sea, sí. y personas de 50, 60 y así. Oye, ¿crees que eso está cambiando? Que por como se está modernizando todo, como que haciéndose más popular, más Pues, la quién moda. sabe. Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que ahorita sí vamos a ese, o sea, como ese grupo, yo creo que sí hay más gente joven. Y en su mayoría mujeres, o eran Fíjate que hombres. conmigo éramos, creo que tu grupo eran puras mujeres. Mujeres y un hombre, el primero. Y conmigo ya- sí había mitad y mitad. De hecho, la maestra decía, ay, qué raro, nunca toca un grupo con tantos hombres. Ujú. Oye, entonces estaban ya super deep. Sí. ¿Cómo tocaron fondo? O sea, ¿cómo, Sí. ¿cómo llega ese momento de la conversión? Ese es el mejor momento. Ese es el mejor momento y les voy a decir algo, no fue porque nosotros dijimos, ay, a ver, vamos a ver si ahora con el catolicismo nos va mejor. No, Ajá. o sea, nosotros hubiéramos seguido literal profundamente en el hoyo. Fue literal, decimos que nuestra nana oraba mucho por nosotros, quien en ese momento nos cuidó y cuidó a mi hermana desde literal bebecita, porque ella era catequista en Celaya, ¿no? Sayula, algo así. Y y siento que ella sí nos veía como que todas revolucionadas, y era como que no hagan esto, no sé qué. Cuando Sofía se fue de la casa, ella le hablaba de que Sofía regresa, como que así. Obviamente, de verdad, o sea, yo creo que muchas personas misteriosamente oraron por nosotros. Un porque... super paréntesis. Ahora que estamos hablando de todo este tema de la nueva era,
han llegado tantos mensajes que dicen, no saben cuánto había orado para personas que hablaran de la nueva era. O sea, yo creo que incluso esas oraciones de años de esas personas nos ayudaron a nosotros El para poder salir. de la oración. Justo, porque la oración no tiene tiempo, o sea, Dios la puede usar en cualquier, así, aquí, y la oración de quien sea la puede usar para la salvación de un alma, en el sentido de que abra los ojos y le diga sí a Dios. Entonces yo creo que como que te das cuenta que hoy justo terminamos la entrevista y Rosy nos dijo, llevo años pidiendo unas personas que hablaran con testimonio, formación sobre la nueva era. Entonces yo dije, wow, incluso tal vez esas oraciones nos Su ayudaron. nana, claro. Totalmente. Y bueno, y ya tú platicas lo del toque de fondo. Tú lo viviste más. Bueno, sí. Y entonces, como dice Bianca, yo había dicho que nunca más en mi vida iba a volver a pisar un templo. O sea, yo ya lo había dicho. No sé si lo he contado en otros testimonios, pero... Otra exclusiva. Otra exclusiva. Anteriormente, yo no vivía en mi casa, luego regresé ya a mi casa. Yo había tenido 2 sueños en donde entraba a un templo y yo recuerdo, desperté y me empecé a reír porque dije, ¿por qué soñé esa ridiculez de que entraba en un templo? ¿Y era recurrente ese sueño? Tuve varios, pero ese fue como muy marcado de que dije, qué ridícula. El primer templo que regreso, después de todo el proceso de conversión, que ahorita regreso a ese punto. O sea, creo que del inicio del proceso, porque yo digo que el proceso de conversión es todos los días, Sí, literal. claro, O sea, jamás terminamos todos los días decir, te elijo, Señor, te elijo, Señor. te Sí. elijo, Señor. Pero el primer templo que entro era el de mi sueño. Cuando yo piso, dije, no puede ser. O sea, meses atrás yo había dicho que, o sea, que qué ridícula que había soñado eso, y me encontraba en ese mismo templo. O sea, yo sin saber ni nada, ¿no? Entonces, la verdad es que Dios ya me venía como hablando, porque también yo había soñado lo de cosas que me pasaron en el hospital, ahorita les cuento esa parte. Yo ya sabía que nadie de mis amigas me iba a visitar, o sea, yo ya tenía todas esas cosas, incluso yo le decía a mi mamá, yo sé que nadie va a venir a visitarme, y justo y hecho, ¿no? Y yo le decía, y yo sabía que este cuarto estaba con este cuadro, o sea, como que el Señor me fue alertando de que yo todavía no comprendía, pero Él ya tenía el momento en el cual iba atrás a llegar, ¿no? Sí, a lo mejor tú tenías esos sueños, pero ni siquiera los ligabas con que era Dios hablándote. A lo Claro. mejor era pues una de tus habilidades. Claro. Que tenías. Y entonces entro yo al hospital con un dolor horrible en la cabeza, o sea, yo sentía, ubican el súper viejito, pero las sandías que le ponían 1000 ligas y pum, reventaban, yo así sentía mi cabeza, yo dije, me va a reventar la O sea, cabeza. un día random empezaste a tener un montón de dolor de cabeza. Un dolor horrible en la cabeza y llegué a trabajar. Y mi exnovio, es otro, me dijo de que, oye, tómate una pastilla, pero para eso nosotros no tomábamos pastillas, todo era con el control de la mente o con los imanes. Entonces, O sea, en mi ni un casa, Advil teníamos en la casa. en mi casa no había ni un Advil, era O sea, como, era te casi, sientes casi te mal. duele la cabeza, imanes. Sí, Sí, eso así fue. era, ¿eh? Yo fui y le puse los imanes. Era entonces literal. era o entrar en una meditación y sanarte, ¿no? De que con luz violeta sanarte lo que tuvieras, ¿no? Entonces, en mi casa no había medicina, para nada, o sea, nada. Entonces yo dije, no, tranquilo, ya ahorita hago una meditación y me controlo el dolor. Ay, claro que no. Y entonces yo ya no aguanté más, él llegó a mi casa, me dio una pastilla, cuando me la tomo yo vomito, entra él al baño y yo volteo a verlo y yo ya no lo veo, o sea, veía negro, o sea, entonces no podía ni abrir los ojos y él empezó de que, chof, ¿qué tienes? Y yo de que, le dije, mira, no puedo abrir los ojos y si los abro veo negro, mejor me voy a quedar aquí acostada en el baño, tú tranquilo, No, a ver, todo bien. entre los dos te Espera, tuvimos y que entonces él cargar. dijo, no, y le habla a Bianca, van por mí y me ponen en el sillón. Y me acuestan en el sillón y obviamente mi cuerpo dejó de funcionar, ¿no? Pero yo todo el tiempo estaba consciente, o sea, yo sabía todo lo que estaba pasando, yo escuchaba todo. Llegan ya mis papás, me llevan a urgencia súper rápido y pues decían de que seguro se drogó. O sea, hice muchas cosas, O sea, pero pero nunca tú me estabas drogué. de- Eso sí, nunca lo hice. O sea, Ok. estabas como... O sea, ¿cómo estabas? Yo, o sea, solo acostada y no podía moverme, o sea, como que yo no Paralizada. podía... yo no podía decir, brazo, muévete, o sea, que no lo dices, pero un movimiento, hacer esto, pues no podía hacerlo, ¿no? ¿Estabas como petrificada? O... Sí, o sea, solo así y no podía moverme. Súper Ok. dura. Ajá, y entonces ya llegaron al hospital y hicieron de como, pues, que se drogó, que tomó, no, pues nada, o sea, nada, solo le dolía la cabeza. Y ya me Oye, empiezan espérate, a hacer... cuando llegamos a urgencias de que le están registrando y de que, es católica, ¿verdad? Y mamá sí, y yo, no, mamá, y Sofía, y yo, mamá es agnóstica. Sí, o sea, y el doctor de que, a ver, ¿qué pongo? Sí, decídanse. Sí, no, y ya me hacen primeros, la resonancia y me acuerdo que me tenían que quitar todos los piercings que yo tenía en la oreja y no me los podían quitar. Y ya luego dijeron, bueno, ni siente nada, o sea, si le jala la oreja, la resonancia no va a sentirlo, ¿no? Pobrecita. Pero tú sí lo sentías. No, o sea, yo no ¿Ah, no? sentía, no, yo no sentía el dolor de nada. Ah, ok. Y entonces ya
Pasa todo el proceso del hospital y 1,000,000 de pruebas, obviamente, de qué es lo que tiene esto. Y al final fue una bacteria en el líquido cefalorraquídeo. Me hicieron la punción lumbar, me rasparon la cabeza más de 27 veces. Eran más, no sé, eran muchísimos estudios los que me hacían, resonancias. Y como era COVID, también decían, tal vez se mutó y hay algo más. O sea, era como una investigación de qué estaba pasando, ¿no? Y en un momento, como yo no me podía mover, pero mi cuerpo a veces hacía movimientos involuntarios, me metieron a hacerme una resonancia y son más de 2 horas de estudio. Entonces, yo me estaba muriendo de frío. Y como no me podía mover, no me pusieron una perilla para avisar de que, oigan, necesito una cobija o algo. Entonces, por el frío, yo temblaba y entonces me dejaron como 4 horas más. O sea, el estudio se duplicó el tiempo y yo me estaba muriendo. O sea, no podía más. Y entonces yo entra una fase en donde le digo, a ver, Dios, si es que existes, demuéstramelo, ¿no? O sea, pero tuvo que llegar el punto más como... ¡pum! O sea, tú ya estabas en un punto en el que literal o te morías o sí, perdías de que la capacidad de vivir normal. Exacto, porque yo incluso empecé así como, a ver, no estoy lista para morir, me creía la más superior y no había hecho nada. En ese momento te bajó de la nube. Sí, exacto, yo no me sentía en paz conmigo, no había relación con mi familia, no había, o sea, realmente había un vacío nada más y una apariencia, ¿no? Entonces, cuando entré en ese punto de que si es que existes, demuéstramelo, o sea, pues Dios me demostró que realmente no era yo nada. O sea, como una persona que había hecho un pacto de hacer y creerse su propio Dios no podía ni controlar mover un dedo, ni comer una uva. O sea, ¿cuál es el grado tan grande de la soberbia de creerte tan superior cuando en realidad dependes de amanecer de Dios? ¿Sabes? Y le dices, Dios, si tú existes, demuéstramelo. ¿Y qué pasa? Y siento que me ponen así una persona acá, las manos aquí, y me dice, vas a nacer de nuevo. Escucho, vas a nacer de nuevo. Yo ahí no comprendía bien qué onda, pero ya el Señor se había valido de mi pregunta tan así ruda para decir, vas a nacer de nuevo y vas a dar testimonio de mi grandeza. Porque eso es lo que hacemos nosotros. O sea, no venimos a contar de que, sí, soy Bianca, soy Sofi. No, venimos a contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cómo te transforma, te da un sentido de vida y te da un sentido de pertenencia y te da el amor que buscabas en el mundo. Y entonces, cuando escucho vas a nacer de nuevo, pues no entendía qué onda. La verdad, yo, o sea, pues estaba muy acostumbrada a esas cosas, entonces era como, bueno, ¿cómo ¿sabes? que nacer? Ajá, ¿cómo que nacer, no? Como y tu otra vida. Otra vida, yo sí, otro número. Examen. Y bueno, empieza todo el proceso en donde la verdad nosotros teníamos toda nuestra casa estaba regida por el Feng Shui, teníamos prismas colgados, unos dragones en la entrada, símbolos chinos por la casa, o sea, nuestro mundo era ese. Y entonces obviamente habíamos abierto muchísimas puertas y había una infestación de tantas cosas que habíamos practicado, ¿no? Entonces llegar a casa, pues hubo muchos ataques de manera espiritual porque había ya una infestación literal, ¿no? Quiero tocar justo ese punto, o sea, indagar un poquito más en ese punto. Hemos tocado durante varias veces en el podcast que hay un mundo espiritual. Sí, 100%. Que sí hay un mundo espiritual y que sí hay una guerra espiritual, o sea, que sí existe el bien, sí existe el mal. Ustedes empezaron a experimentar mucho el mal, ¿no? O sea, sí. como que tú tienes como esa conversión, entonces como que le dices sí a Dios, ¿no? Y empiezas a tener como que estos ataques. Claro. Y mencionas ahí el tema de la infestación. O sea, ¿qué es la infestación y cómo el demonio trató de recuperarlas? Sí, para ok. su bando? Es algo muy importante tocar porque el demonio, cuando tú le dices sí a Dios, y más obviamente a la Iglesia Católica, porque ahora hemos recibido tantos testimonios de personas que sacaron libros que tenían de la nueva era a raíz del podcast, que sacaron amuletos que tenían y empezaron en su casa una batalla espiritual muy fuerte porque estás sacando al demonio de tu casa. Ahora, y un paréntesis, a ver, después de cuántos años que el demonio piensa que te tiene aquí y ahora digas, no, ahora regreso a casa, claro que no dice, está bien, no pasa nada. O sea, nosotros ya nos tenía a los 5, tenía una familia completa que él pensaba que tenía ganada, ¿no? Entonces, justamente, o sea, el decirle sí al Señor y empezar a hacer muchas renuncias es poner literal de que ponerte en posición de batalla total y justo ahí es donde empiezan esos ataques. Sí, entonces cuando uno le dice que no a todo yo, a lo que la nueva era y al relativismo, y entonces va y se confiesa, pues ahí ya declaraste una guerra. O sea, el demonio ya dijo, ya voy contra ti porque vas a regresar a mí. ¿Y cómo lo quiere hacer? Asustándote. Y no hay que tenerle... Cuando el demonio los empieza a atacar es cuando se confiesan. Sí, o sea sí, cuando empieza el proceso de rezar el rosario y de confesar,
y de ir a la ¿Cómo fue Santa ese Misa. momento en el que decidieron confesarse? Uy, fue ¿Cuánto tiempo fuertísimo. llevaban sin confesarse? A ver, añales. Como 7 años. Sí, fue ¿Y añales. cómo fue ese? O sea, Porque- antes de tocar ese tema de que Sí. cuando ya les empieza a atacar, primero fue la confesión, ¿no? Sí, Entonces, salimos de nuestra casa y empiezan a pasar esas cosas y va un monje a nuestra casa y hace ¿pero una qué pasaba en oración. la casa? Por ejemplo, ruidos, o sea, las infestaciones pueden ser por cosas que se te mueven, ruidos que se escuchan, sombras que ves, pasos o El no famoso sé, me jalaron los pies. me jalaron los pies, se me Ok. subió el muerto, o sea, esas cosas son las infestaciones, ¿no? O sea, Ok. una infestación demoníaca. Y entonces empiezan a pasar esas cosas en nosotros y justo mi mamá dijo, pues, ¿qué onda, no? Entonces empezamos a rezar el rosario, porque le dijo una amiga a mi mamá de que recen el rosario. Entonces todo se empezó a intensificar porque ya estás, es como, ya estás Le en posición declaraste de la batalla. guerra. Sí, ya, le declaraste la guerra. O sea, ya, él dijo de que, híjole, ya te tenía para el infierno y ahora ya estás en posición de batalla para ganarte el cielo, ¿no? El ticket que Dios mismo había dado, obviamente, por la redención, tú puedes tenerlo y guardarlo o puedes tenerlo y tirarlo, ¿no? Entonces, llega ese momento de lucha y este monje nos dijo así como, bueno, es que tienen que sacar todas estas cosas que tienen en su casa y obviamente es destruirlas, se conjuran, esas cosas las sacan, se conjuran, se destruyen para que nadie más pueda usarlas, ¿no? Ok. Entonces Se fue, queman. sí. Entonces cuando mi mamá nos dice, tienen que sacar todo, era sacar tu collarcito que te habían dado de que pertenecías al grupo azul, sacar tu libro blanco, sacar tus prismas, sacar tus cuarzos, o sea, saca todo de lo que creías. Es bien doloroso, obviamente Sí. tienes una aprensión y crees que eso es lo mejor. Ahora comprendemos que neta no te dan nada, pero en ese momento creíamos que nuestro mundo giraba en torno a esas Y cosas. justo ahorita, paréntesis, pero me acordé de Melanie, que ya nos da permiso de platicar un poquito, ¿no? Sí. Acompañamos una Amiga. niña que justamente a raíz de una plática que al Señor nos llevó a dar en una parroquia, empezó ya a tener como mucho movimiento y total, la acompañamos a su departamento a deshacerse de cosas, sacamos como 5 bolsas de cosas que no deberían de estar ahí, y yo viéndola, y ella así con, literal, fuimos nosotros que como que la empujamos, y dije, wow, es que fuimos nosotros hace 4 años, ¿no? Como el literal sacar todo lo que no tenía que estar ahí, pero era lo que te sostenía, es súper fuerte y Es súper muy doloroso. fuerte. Y es lo que hablábamos antes de desprendimiento. que empezáramos a grabar, o sea, de cómo Dios permitió que vivieran todo esto para que eventualmente dieran estos frutos. Y Claro. ayudáramos a personas, porque si no nos hubiera pasado eso, no hubiéramos ido Exacto. con ella a decirle, oye, tenemos que Sí, sacar esto, ¿no? pero entonces sacar todo, ¿no? Se saca todo, se destruye, se conjura y pues obviamente el enemigo dice, a ver, donde yo ya había puesto mi casa, o sea, mi trono, me están sacando, pues obviamente que te quiere asustar. Y no hay que tenerle miedo al demonio, sino al pecado. Eso es súper importante. Al pecado sí tiene miedo. El demonio, o sea, el demonio va a querer asustarte, te va a poner tentaciones y todo, pero él en sí no puede hacerte nada si Dios no lo permite. O sea, Dios permitió que nos pasaran esas cosas, porque hoy tenemos muchos casos de personas justo con ataques espirituales, que ya más o menos podemos decirle, ve contra el sacerdote, confiésate, o sea, con esto, haz un examen de conciencia. O sea, ya hay como un de que paso 1, paso 2, ¿no? Que la medicina y la receta siempre va a ser la misma. Una vida de oración, una vida de gracia, una vida de sacramentos y una vida de entrega al fiat, a la voluntad de Dios. Esa va a ser la respuesta a cualquier ataque espiritual que te pase. ¿Por qué? Dios lo ha dejado súper en claro en las Sagradas Escrituras y nos da su alimento, su cuerpo tal cual en la Eucaristía y de verdad te renueva, ¿no? Entonces, pues pasamos por toda esa fase de los ataques y es hacer renuncias también, a renunciar obviamente a lo que te creías que eran dioses, entonces renuncias al Reiki, renuncias al yoga, renuncias a las cartas, renuncias y empiezas todo eso con un proceso. Hay muchas misas en distintos lados que tienen que tener permiso de la diócesis, entonces haces esas renuncias tal cual a nunca más creer en esas cosas, ¿no? Entonces es súper importante hacer esas renuncias para cerrar las puertas, porque no sirve de nada yo decir, bueno, ya no lo voy a hacer, pero no te confesaste de eso, no estás teniendo una vida de oración, o sea, va a entrar otra forma y va a entrar más fuerte. O sea, eso de las puertas, son puertas como espirituales. Sí, claro. ¿no? O sea, es como ustedes al meterse a todo lo de nueva era y así empezaron a abrir puertas, ¿no? Sí. Y ahí es donde se metía el demonio. Sí, Y entonces dicen, el método para cerrar esas puertas es vida de oración, vida de gracia, sacramentos y renuncia, el sacramento de la confesión. 100%. O sea, es el exorcismo más grande. ¿Por
primero, ¿por qué es eso y cómo fue su confesión? Bueno, pues el monje, el hermano Juan, nos dice, y obviamente para mí fue un no lo voy a hacer. Yo prometí nunca más ir a un templo, yo prometí nunca más hablar con un sacerdote, o sea, imposible. Uh-huh. Pero eran tanto ya los ataques que nos dábamos cuenta que la oración era lo único que ayudaba a disipar los ataques. Y entonces empezamos a ir a la misa, donde se hacían esas renuncias, y recuerdo ver a una persona que era del coro, ciega, y cuando la veo que comulga, o sea, una luz impresionante que yo dije, yo quiero lo que ella tiene. Y yo sabía por mi educación católica que no podía solo ir a comulgar, obviamente sabía que tenía que confesarme. Y entonces agarré el valor tal cual de decir, me confieso, y me costó muchísimo. O sea, es que la confesión es también aceptar las veces que ofendiste a Dios, ¿no? Y bueno, hice mi confesión, pero luego el Señor más adelante, un mes después, me dio la gracia de sentir el dolor de todos mis pecados, y es algo terrible, o sea, terrible y al mismo tiempo hermoso, porque yo me encontraba después de una oración y sentía cuánto había dañado, no solo a mí, sino a todas las personas que se encontraban al lado de mí, porque el pecado también, no voy a entrar teológicamente a todo, pero el pecado también perjudica a las demás personas, no solo a ti. Uh-huh. Y entonces, cuando yo le digo, o sea, empiezo a gritarles a todos, perdón, perdón, llorando horrible porque me sentía tan mal de todos mis actos. El padre voltea y me dice, ¿te quieres confesar? Y yo sí, o sea, yo ya me había confesado 1 mes, 2 meses antes, 3 meses antes, pero ahí fue un quiebre total de decir, perdón, Señor, por todo, ¿no? Uh-huh. Y tuve la Santa Misa más hermosa donde comprendí que realmente es Dios mismo el que recibes. Fue la cosa más bellísima. Y ahí empieza ya mi proceso de querer realmente tener sed de Cristo, tras la formación, uh-huh, el estudio y investigar. Y Bianca tuvo otro proceso unos años después, pero también bellísimo, que gracias a eso estamos también hoy aquí. Bueno, pues Sofi, muchas gracias. Ahora, Bianca, nos gustaría, si quieres, platicarnos un poquito de cómo fue para ti. Mientras Sofi vivía todo esto, tú por tu parte, ¿cómo lo estabas experimentando? ¿Qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu mente y tu corazón? Pues... Oh, qué buena pregunta y bien profunda también. ¿Y de qué pasó en mi mente? Se vale llorar. Se vale llorar. Es muy curioso porque, o sea, cuando tenemos como estos acercamientos, a ver, o sea, pues regresan emociones, regresan cosas. Hace rato antes de venir con ustedes estábamos en una entrevista y yo estaba casi chillando porque como que reavivamos mucho como esos momentos, ¿no? Y ahorita que lo preguntas, pues de entrada muchísima confusión. O sea, yo veía a mi hermana y yo decía de que, o sea, ¿en quién te estás convirtiendo? Porque recordar esto que Sofía, no sé si lo mencionaste, pero igual hay que ponerlo. Sofía, a mi punto de vista, es quien tuvo como ese encuentro y ese inicio de conversión más rápido en tiempo terrenal que los 4 de la familia. Entonces nosotros la veíamos y era como que, ¿quién eres, no? Como que, ¿qué estás haciendo? Empezó, ahorita pueden hablar de eso, de estudiar la vida de los santos. Y yo de que, ¿qué haces, hermana? O sea... No, entonces yo estaba como que todavía en esa lucha. Yo en ese momento hacía las cosas solo por obediencia, no porque las sentía en mi corazón, ¿no? Como que nos decían, tienen que rezar el rosario todas las noches y empecé a ir al Santísimo y todo. Y es como si eso va a ayudar a que o sea, como los ataques espirituales empiecen a bajar, pues lo voy a hacer, pero no por convicción propia de que yo quiero hacer esto. Entonces, la verdad es que yo creo que estuve viviendo como ese inicio de conversión un poco a medias, como que un poco tibia, un poco me dicen que haga esto, pero todavía no tenía ese encuentro real con el Señor. O sea, tuve una confesión de vida, que una confesión de vida literal es de que, o sea, anotar, o sea, yo llevaba como un cuaderno, o sea, de que hojas y hojas de todo lo que había hecho, pero honestamente lo digo que no fue como que sentí dolor al decirlo, sentí vergüenza, sí sentí mucha vergüenza con el sacerdote, pero no sentía realmente el dolor de los pecados. Hasta que Dios me regaló un encuentro súper íntimo con Él, que fue en un retiro el año pasado de iconografía, donde por situaciones terrenales, laborales, personales, yo iba así como súper movida de 1000 cosas que estaban pasando en mi vida, y me acuerdo que Sofía me dijo, tienes de dos, o sea, o te dejas y realmente... O sea, ¿te dejas actuar por el Señor o vas a vivirla muy mal? Porque donde vamos no hay señal, no hay... O sea, no vas a poder contestar un WhatsApp, un correo a tu jefe, nada, o sea, como que... Y yo dije, bueno, pues ya, me acuerdo que iba lloré todo el vuelo porque tuvimos que tomar un avión. Y llegando ahí dije, ya está, Señor, de que soy tuya, ¿no? O sea, como... Y eso yo lo veo muy importante, el decirle sí.
O sea, el abrir tu corazón y el decirle, purifícame, pero, o sea, no que yo te doy permiso, pero sino yo te estoy pidiendo y te estoy dando Que el entres. sí, que entres, Sí. exactamente. Porque siento que si no hay eso de nuestra voluntad y libertad, un encuentro íntimo con el Señor, me atrevería a decir que no va a pasar. Es un no va a caballero. pasar. Exactamente. Entonces, cuando yo hago eso, me regaló, literal, porque es un regalo, en una santa misa después de comulgar, pues me hinco y de repente empecé a sentir pues como una iluminación de la conciencia, veía, o sea, mis ojos cerrados veía todas las veces que lastimé, que herí, que pequé, que blasfemé contra la iglesia, o sea, de que todo eso mal que hice y sentí literal que me encajaba una daga en el corazón y sentí tanto dolor, o sea, yo creo que es el dolor más fuerte que he sentido, pero no dolor de que me duele la pierna, sino un dolor, un Espiritual. hueco, un dolor espiritual, un hueco en el corazón así horrible. Me acuerdo que yo estaba al lado de Sofía, Sofía estaba aquí, yo estaba acá, me hice así como huevito, bolita y no podía dejar de llorar de que, o sea, literal Magdalena. Y yo estaba sintiendo eso, entonces fue una combinación entre dolor y un abrazo de misericordia. O sea, mucho dolor, pero como ese de que, o sea, te estoy regalando esto para que sientas lo que pasó, pero aquí estoy, ¿no? Entonces fue como que una mezcla de las dos cosas. Y yo, de verdad, o sea, ese fue mi quiebre máximo. Y a raíz de ahí yo no volví a ser la misma persona que llegó a ese retiro. O sea, de verdad el Señor me dio un corazón de carne y me quitó mi corazón de piedra. Regresamos ya a casa y ahí fue donde yo por primera vez sentí lo que es un llamado, que te está pidiendo algo. Y regresé y le dije, yo aparte llegué como con muchísima hipersensibilidad, no sé cómo mencionarlo, pero yo sentía como que flotaba. No flotar como un santo ni nada, pero como que todo lo veía así como que con otros ojos, ¿no? Empezaba... O sea, es que más bien empezaste a darte cuenta que hay en el mundo mucha gente que no tiene a Dios. O sea, como que llegaste tan sensible de tener un encuentro con Dios que veías a las personas y decías tú como... Porque volteas y me decías, mira, Sofi, trae una calavera colgado. Mira, Sofi, trae a la Santa Muerte. Y yo así como... Yo ya había vivido un proceso de 2 años atrás donde yo ya había topado con el mundo así y era como la parte de orar y así, ¿no? O sea, Y como que Bianca- tuvieron una pincelada de cielo y cuando Ajá. regresaron al mundo fueron Sí, como ándale. más pero, sensibles pero a eso. justo Sofía Sofía fue como que antes. como hablamos que ella lo tuvo como más veloz, Ajá. ella ya había vivido lo que yo estaba empezando a vivir, Sí. entonces yo empezaba y justo estábamos en el aeropuerto, justo uno que tenía de que, ajá, Sí. y yo de que, y es que no, y yo le decía, es que no sabe lo que es, o sea, y lo que trae colgado, pero yo decía como que quiero irle a abrazar y ayudar, pero ¿cómo voy a hacer esto? Pero como que sentía muchísima batalla en el que quería gritarle al mundo literal, de decir, pon atención con lo que estás haciendo, o sea, estás metiendo el demonio en tu casa. Entonces, con eso que el Señor me regaló esa experiencia, llegamos, como les digo, y yo sentía en el corazón como eso de, tienen que hablar, o sea, ya tienen que empezar a literal, pues, ser mi boca y hablar de todo lo que he hecho en sus vidas, en sus corazones, todo eso, porque yo decía, a ver, es que hay muchísima gente y más jóvenes que están igual de perdidos como yo estaba todos los años. En un día en depresión, mal, o sea, ¿sí me explico? O sea, de que era como que, quiero correr y decirle a todos que Dios los ama y estuvo muy curioso porque Sofía honestamente dijo, va llegando, está como que muy así, se le va a bajar. No, hombre, ha aumentado todos los días. Sí, Ay, o sea, gloria a porque Dios. también hay que aprender en el discernimiento a no tomar decisiones impulsivas, Exacto. ¿no? Sino, Señor, ¿realmente es lo que quieres? Porque puede ser la emoción la que te mueve creyendo que Dios te lo está pidiendo y realmente Dios no te está pidiendo eso, ¿no? Entonces, como yo ya había vivido en un proceso en donde quería tragarme el mundo y decirle, Dios te ama esto, y mi directora como, a ver, aterriza, o sea, tranquila, sí está bien, sí, pero la gente aún tiene que tener un proceso para estar dispuesta a entender, ¿no? Y entonces empiezas a perder amistades porque ya no hablan el mismo idioma, el mismo lenguaje, las cosas que ellos hacen ya no te gustan a ti, pero ellos no te entienden y creen que te estás volviendo en una fanática, pero lo que no saben es que Dios ya habita en tu corazón y que te enamoraste del verdadero Dios, ¿sabes? 100%, que es otra pregunta que me gustaría hacerles, o sea, ¿cómo fue para ustedes ese proceso con las amistades que decías atrás, que decías no me van a visitar? Y ¿cómo fue eso para ti? Y hoy en día, o sea, ¿cómo han vivido ustedes ese cambio con sus amistades? Que bueno, yo personalmente les puedo decir que mi círculo se redujo, pero creo que es hasta una buena señal, ¿no? O sea, es que es tomar la cruz y seguirlo. Entonces, para ustedes más o menos, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, a ver, Similar. como recordemos que estábamos medio en pandemia, pasa lo mío,
yo salgo, estoy 8 meses en rehabilitación, en silla de ruedas, entonces como que mi mundo se cerró muy rápido, por así decirlo, porque empiezo a leer la vida de los santos, escuchar la vida de los santos así como súper de lleno y empiezo como a formarme y entonces yo era como tal santo y me sabía la historia, o sea, 1000 cosas así. Y entonces en ese lapso, pues yo me quedo literalmente sin amistades, o sea, porque ya mi forma de hablar ya no iba a ser como antes hablaba, ya no iban a ser los temas que antes tocaba, y mi círculo, obviamente, de nueva era ya no era un círculo que iba a buscar, ¿no? Claro. O sea, pues ya no había nada en común. Entonces, para mí fue una parte de decirle, Señor, te entrego todo, o sea, a veces hasta me daba como esa nostalgia de decir de que es que ya no tengo nada, pero luego decía, no, lo tengo todo, te tengo a ti. O sea, ya no tendré tal vez la fiesta o la popularidad o X hablar con 1000 personas, pero hoy me siento plena porque te tengo a ti y habitas en mí y me renuevas, me restauras. Y entonces es lo más hermoso, o sea, porque crees que pierdes todo o la gente dice te estás volviendo loca, pero en realidad es loca de amor por loca de amor por Dios, que te da todo y no necesitas más allá. Pero en parte humana obviamente buscas el sentirte pertenecido a un lugar y así, ¿no? O sea, es como una lucha en donde comprendes que el mundo no te da lo que buscas, pero al mismo tiempo quieres pertenecer allá, pero te das cuenta que ya no es compatible con la transformación que hace Dios en ti. Pero al inicio no es tan, o sea, ahorita ya siento que lo platicamos de una forma de que entendimos el proceso, pero al inicio pues no entiendes nada y dices de que, híjole, yo ahora me quedé sola y todo, y yo creo, también como yo lo viví, es de que, pues, como estás en un encuentro con Dios, pues a veces el mundo te vale todo porque es como, estoy en ese caminar, pero sí creo que es, o sea, empieza a haber como mucha purificación de personas 100%. Y de situaciones y de convivencias, y ahí es de dos, o te sigues dejando que el Señor pode todos los árboles, o te aferras a lo que el mundo te da y pues otra vez vuelves a cerrarte y ya no dejas que Él actúe en ti. Que eso es lo que se refería cuando te dijo nacer de nuevo. Sí, claro, es que no puedes, o sea, ser católico es dentro y fuera del templo. Y no se trata de, ay, yo soy católico, pero no importa, me confieso y hago tal cosa que quería hacer, porque la confesión no es el respaldo de tu libertinaje. La confesión es porque te das cuenta que te alejaste de Dios o que caíste en alguna tentación, alguna debilidad, pero que quieres volver a correr a los brazos del Padre y que te dé la fuerza de nunca más volver a caer en ese pecado. Esa es la confesión. O sea, la confesión no es hago mi vida un papalote y me confieso. Pues realmente no estás viviendo una vida católica 100%. Que desafortunadamente es donde ahí sale como la hipocresía, ¿no? De muchos católicos que hemos caído en eso, de que yo digo que creo en esto y digo ciertas cosas, o digo Señor, Señor, pero pues mis acciones no lo demuestran, entonces a lo mejor terminas alejando a más personas. Sí, y sí pasa, o sea, porque también recordemos que somos pecadores. Muchos creen que por ir a un templo vas a encontrar a puras personas santas, y no, es donde más habita el pecado, abunda el pecado, porque somos pecadores, somos humanos, ¿no? Pero Dios así nos ama, pero no quiere que te quedes en el pecado. Dios lo que quiere es darte una vida nueva y quiere darte la fuerza y la gracia si tú se la pides para no volver a caer en esos pecados, pero entonces no es justificable yo tener esas amistades que ni me acercan a Dios. O sea, siempre lo digo, el paralítico que estaba en la camilla no llegó obviamente por él solo, fue por amistades que lo llevaron a Dios para la sanación física y para la sanación espiritual. Entonces, hoy te pregunto, ¿tus amistades te llevan a Jesucristo o te llevan a un antro? Te pones borracho y se les olvidó y, ni modo, vomitó y tal vez al hospital por un alcoholismo esa noche y pues ni modo, la siguiente, el fin, volvemos a hacer lo mismo. O sea, ¿a qué te están llevando tus amistades? ¿Cuáles son las pláticas que tienes? O sea, las pláticas, el centro es Dios o es tragarte a la que fue a la fiesta y luego la ves y, hola, ¿cómo está? O sea, ¿estás siendo hipócrita todo el tiempo o realmente ya tienes una conciencia de decir, no voy a hablar mal de las personas? No porque diga, soy muy buena, no, porque comprendo el daño que puede hacer hablar, el dar chismes, el difundir cosas que no, o sea, yo comprendo que quiero ser agradable a Dios en todo momento, con mis amistades, con mi familia y con el mundo. Sí. Y porque es igual, hermana, o sea, todos somos
hijos de Dios, ¿no? O sea, la reconozcas o no la reconozcas, no deja de ser creación de nuestro creador, ¿no? Entonces, reconocer eso y, bueno, yo me gustaría retroceder un poquito más y ya para cerrar ese tema. Ustedes empezaron, bueno, fue primero esto que experimentaste, pero el rosario, la vida de los santos, ¿fue como algo que nació o hubo alguien que las fue como guiando en ese aspecto? ¿Sus papás escucharon y les dijeron, oigan? ¿O cómo fue como ese camino ya hacia, ahora sí, totalmente no? ¿Fue más por las infestaciones? O sea, ¿qué las conmovió? Bueno, yo, o sea, en parte sí fue que me agarré mucho del rosario porque... Oye, no hemos hablado de que sí tuvimos una pareja que hasta la fecha nos ha ayudado. Sí, sí, o sea, los papás del monje que fueron han sido quienes nos han ayudado en todo este proceso. Un matrimonio hermosísimo, pero yo, o sea, podría decir que fui como la que más ataques tuvo porque había hecho más, no sé, quién sabe por qué habrá sido, Dios sabe por qué, pero entonces yo me tuve ¿Hay que... algún ataque que nos puedas compartir que haya sido así? Sí, lo he dicho en pláticas, que era un día normal, la luz para mí no era suficiente. Era un miedo terrible, sentía que me estaban persiguiendo todo el tiempo y al lado que volteaba yo veía personas colgadas con cabeza de animales o animales con personas, o sea, con cabeza de personas y era horrible, o sea, porque era un miedo terrible, o sea, la luz no me era suficiente, de verdad el día no me era suficiente del miedo que sentía, de la persecución que sentía todo el tiempo, pero pues era el demonio tal cual como diciendo, te acercas y este va a ser tu mundo. Y en realidad te acercas y el rosario es lo que va a ayudar a combatir todos estos ataques espirituales, ¿no? Entonces yo me agarré, o sea, yo me aventaba más de 5 rosarios porque era terrible, o sea, imagínate, no dormía, o sea, yo no dormía, era horrible, era como un ataque de persecución espiritual terrible. Y entonces me refugio justo en la vida de los santos y me doy cuenta que rezando el rosario todo empieza a disiparse, todo empieza a bajar. Entonces como que comprendo que realmente cuando dicen el rosario es el arma más poderosa, es 100% el arma más poderosa. O sea, no es un cuento, es un hecho que yo presencié y me doy cuenta que persignarme literalmente es un acto donde el demonio le tiene miedo y entonces empiezo con la vida de los santos y me enamoré. O sea, el primero que escuché fue el de Santa Faustina Kowalska, el diario, o sea, su diario. Y Dios sabía que tenía que llegarme de ese lado, de la misericordia, porque yo tenía un Dios en mi cabeza, un Dios castigador y un Dios que juzgaba. Entonces dijo, ¿cómo voy a llegarle a Sofía? Que sepa que yo soy un Dios misericordioso. Entonces yo comprendí ahí la misericordia y me explotó la cabeza. Dije, no puede ser. O sea, todo el tiempo yo tenía un Dios que no era realmente Dios. O sea, me habían mostrado un Dios castigador cuando es un Dios que Él quiere la muerte, o sea, del pecado, pero no de la persona, ¿no? Y entonces cuando yo encuentro eso, pues me empiezo con la vida de los santos, o sea, mi sed de querer conocer a Cristo fue a raíz de la vida de los santos. Cuando yo vi todas las maravillas que el Señor había hecho en esas personas, que se dejaron ser dóciles por Él, sí, dije, aquí estoy. O sea, fue hermoso. ¿No te acuerdas cómo la pasaba escuchando todo el tiempo? Todo el tiempo, porque ahí recordar que todavía estaba como como es el volver a la vida física también, porque Sofía no podía caminar, estaba en silla de ruedas. Es como no se podía mover, pues lo único que podía hacer era ver YouTube en su cuarto, entonces todo el tiempo estaba viendo cosas y videos. Y lo impresionante es, o sea, que ustedes voluntariamente lo rechazaron. Sí. Y que aún así los perdonó, ¿no? O sea, sí, no sé, o sea, me pegó muy cañón ahorita. La grandeza de la misericordia de Dios. O sea, que seguramente allá afuera hay mucha gente que no se siente digna del amor de Dios, que no se siente digna del perdón, de ser perdonada. Y literal, o sea, aquí tenemos un testimonio de ustedes de que literal con su sangre le dijeron no y que se arrepintieron, voltearon a verlo, pidieron perdón, y él estaba verdadero dolor de sus pecados, y él les dijo, vengan. Y la fiesta que se ha de haber armado en el cielo. Sí, y yo siempre digo, y que la fiesta siga hasta que lleguemos. Pero sí, no, qué hermoso que dices eso, porque al final, como creo que ya lo ha dicho Sofía hace ratito, es de que no somos Bianca y Sofía que estamos aquí hablando, somos literal solo un instrumento dócil que muestra la misericordia
de nuestro Señor, porque es increíblemente grande. Y cuando te inunda, te vuelves en eso, en instrumento que donde diga, necesito que sigas mencionando y anunciando que yo voy a ir al pecador, ¿no? Que yo sí quiero perdonar, que yo sí quiero que regresen a mi casa. Y yo como que me conecto mucho con la parábola del hijo pródigo, que dice, vete, ten tu herencia, haz de tu vida un papalote, prueba lo que sea, los placeres del mundo, y vas a tocar fondo, literal, vas a estar tratando de comer bellotas con los cerdos, y luego decir, ya no puedo más, y yo voy a estar esperándote y te voy a dar lo mejor para recibirte, ¿no? Y así es, no es un Dios castigador como nos lo vendieron. Es un Dios justo, porque sí hay castigo, pero es un Dios justo, pero no está mientras aquí, pecaste, castigo, o sea, esa es la diferencia. O sea, es un Dios de amor y es un Dios de misericordia y que conoce nuestra debilidad humana y que pese a eso siempre nos va a perdonar, siempre y cuando realmente tengamos un dolor de nuestros pecados, no como tú dijiste, me confieso y el siguiente fin me vuelvo a poner hasta las chanclas. A ver, o sea, tu corazón cómo está, claro, ¿no? Pero sí es hermoso eso. Y también lo que decía Memo, me suena como, sí, con su sangre ustedes le dijeron que no, pero él con cada gota de sangre de su cuerpo les dice a ustedes a ustedes y a nosotros todos los días, sí, ¿no? Y por medio de él es que o sea, que somos merecedores de la vida eterna. Bueno, que no sé si la merezcamos, pero él decide dárnosla, ¿no? Entonces, eso se me hace muy bonito. Él tuvo que hacerse hombre para vivir una vida perfecta, no pecar y morir por esos pecados, pagar esa deuda. Ajá. Sí, y bueno, creo que este mensaje no solo va para los católicos, o sea, para los que se están convirtiendo, sino para los que ya son católicos. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Realmente hoy te sientes pleno? Porque el mundo nos exige mucho, nos exige gradúate de la prepa, métete a una carrera, trabaja, pero realmente te has preguntado y le has preguntado a Dios, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿has hecho un alto en tu vida? ¿Esta es la persona que quieres para mi vida? ¿Este es el trabajo que quieres para mi vida? ¿Esto es lo que quieres que estudie para servirte? ¿O dónde me quieres? Porque creemos que la vocación o es el sacerdocio y entonces no, qué miedo va, o ser religiosa, no, qué miedo va, pero también nosotros laicos tenemos que servir a Dios en todo lo que hacemos en todo momento. Entonces, la transformación de Dios es todos los días, cada segundo de nuestra vida, y es decirle sí. Y hay que dejar a un lado la tibieza, porque realmente, o sea, ni estás aquí ni estás allá, sino deja que el Dios verdadero, el Dios de amor, Jesucristo, te toque, o sea, te toque el corazón, que te transforme tanto que la gente se cuestione qué está pasando con tu vida, pero al mismo tiempo vea que en tu vida ya hay paz y que en tu vida ya hay un sentido. Y que no te vayas con la corriente del mundo, porque las redes sociales están a tope mostrando cosas que en realidad no se viven. La mitad de las cosas que se muestran en las redes sociales, créanme que así no son. Y no las creemos y creemos que esa es la vida perfecta. Pero si un día estuviéramos con el influencer que tienes acá más top, te darías cuenta que tal vez su vida es una máscara. No tiene nada, porque si no tienes a Dios, real te lo digo, no tienes nada. Tu vida se mete en una burbuja de depresión terrible. O sea, ¿cuántas amistades tenemos que nos cuentan sus problemas? Y dices, es tan sencillo como ir al Santísimo. O sea, tan sencillo, sí y no. Pero ir al Santísimo y decirle, Señor, aquí estoy y te dejo todo. De que hazme tuya todos los días, claro, ¿no? 100%. Y justamente hablando de ese tema en particular y de cómo tú incluso lo llegaste a vivir, ¿no? Que ya que conociste a Cristo y viste a esta persona con esta calavera, con este collar de calavera, y es como que querías decir la verdad y que ustedes tenían este fuego de querer decir la verdad, y como creo que Dios también pues, ha hablado a muchos jóvenes, está hablando a muchos jóvenes, muchas personas hoy en día de querer salir, gritar la verdad, ¿no? Y proclamar que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ustedes que ya vivieron esto, a lo mejor hay alguien que está escuchando el podcast y también sintió ese fuego otra vez, ¿no? Y dijo, a lo mejor esto que estoy haciendo es en la nueva era, no sé qué, o sea, no, ya me estoy dando cuenta que no es por ahí, que no estoy sintiendo esa plenitud, esa paz. ¿Cómo le dirían a estas personas que nos están escuchando que a lo mejor y algo se les movió en el corazón, que dicen de que, ok, me quiero acercar? ¿Qué les dirían? O sea, ¿cómo se pueden acercar? ¿Cómo regresan al Padre?
Ay, yo siento, qué buena pregunta que haces ahí, porque a veces siento que los humanos mismos somos bien complicados. ¿De qué es que solo acércate? O sea, solamente ve al Santísimo 3 minutos, 4 minutos, arrodíllate y dile cómo te sientes, ¿no? ¿Cómo estoy? Bueno, también el sacramento de la confesión es súper importante. Si estás sintiendo como ese de que quiero regresar, o sea, la reconciliación es, como Sofía lo dijo, el exorcismo más poderoso con un corazón contrito, realmente con un arrepentimiento. Y de ahí, creo que, como Sofía lo dijo, la misma receta es para todos, pero el tema de la vida de oración es fundamental. Y eso yo, por gracia de Dios, me ha dado pues la dicha regalo de irlo aprendiendo, porque yo antes era como que hay 5 minutos Santísimo y ya me voy. Y ahora es como que cada vez siento que me pide que quiero hablarte aquí, como no corras, ¿no? Y podemos decir, tengo trabajo, tengo pendientes, Si le damos el centro de nuestra vida a Dios, Él se encarga de todo, de tu trabajo, de todo. Entonces, como el tener como esa confianza de abandono en uno, pero para esas personas que nos escuchan que igual algo se está moviendo en su corazón, primero, qué bello que suceda eso, gloria a Dios si está pasando eso, porque es cuando el corazón ya le ha tocado varias veces y posiblemente por una palabra que dijo Natalia, Memo, Cisco, como que algo viene, es como no lo echen en saco roto, ¿no? Como decir de que tomen eso y tomar acción. Tomar acción es decir, literal, acercarnos y poner nuestra libertad en movernos. O sea, a ver, nadie te va a llevar cargado del sillón a la Eucaristía, ¿no? O sea, pues muévete, pero hacerle caso a ese sentimiento que estamos haciendo, que estamos sintiendo, para mí es lo principal, porque si no, otra vez, ya sentiste algo, pero otra vez lo disipaste, ¿no? Entonces, como que tomar acción, y tan fácil como el sacramento de la reconciliación, Eucaristía, oración en el Santísimo, y el Señor se va a encargar del resto. Yo diría eso. Sí, yo también diría que lo primerito que tienes que hacer es decirle, sí, Señor, te doy, o sea, como te abro mi corazón para que entres, porque si no, el Señor no va a poder entrar. O sea, tienes tú que decirle, quiero conocerte, a ver, si te escucho allá afuera, que haces tantas maravillas, que transformas a las personas, que les das un sentido, pues a ver si sí es cierto, ¿no? O sea, el Señor se vale de eso, o sea, lo que necesitas que tú le digas, va, ¿no? Claro. Entonces, número 1, abrir tu corazón y decirle, sí, quiero conocerte. Ya, el resto el Señor se encarga de verdad de enamorarte y ¡pum!, llega a lo más íntimo de ti y te hace nueva, ¿no? Pero, entonces eso, y también la confesión, sí, porque la confesión hace como te quita esa venda que el demonio te ha puesto, para poder comprender las cosas de otra forma y ya comprender lo que antes tú veías normal, que realmente sí es pecado. Y no porque alguien te lo dice, o sea, porque muchas veces creen que es como un lavado de cerebro que nos hacen a los católicos, de que, te lavan el cerebro para ir a confesarte, para ir a la misa, de que solo, o sea, eso no, y es como, o sea, realmente si le dices al Espíritu Santo, guíame, Él se encarga de llevarte y te va mostrando que es el camino correcto, ¿no? Entonces, esa parte de confesarte es como quitarle esos tickets que tenía el demonio ante Dios y que la justicia los permitía porque tú por tu libertad habías hecho esos pecados. Entonces, es como la misericordia le arrebata al demonio esos tickets y le dice, ya no más puedes usarlos para hacerlo sentir mal, para decirle que yo no lo quiero, porque cuando no te confiesas crees que Dios es el culpable de todos tus males y cuando son tus bienes es gracias a ti, o sea, eso, ¿no? Entonces, le quita el demonio esos tickets para darte cuenta que la gracia es la que te va a dar esa plenitud y ese conocimiento de las cosas que nos van a acercar a Dios, ¿no? Claro. Entonces, súper importante eso. Y aquí estamos también, si necesitan nosotros, nos pueden mandar mensaje por Insta, contestamos todos los mensajes, porque sabemos lo que se siente vivir un proceso. Bueno, nosotros lo vivimos en familia, pero tenemos personas que hemos medio ayudado con llamadas, escuchado, así, que están viviendo un proceso solas o solos, que su familia les están diciendo fanáticos, locos, que están acercándose a la iglesia y les dicen, allá son un par de y un millón de cosas, es una secta. Así, o sea, hemos tenido personas que nos dicen, es que me siento confundida, ¿qué hago, no? Y ahí, ese tema es súper importante, o sea, ¿qué recomendación le darían a esas personas? Que es como, a lo mejor ya se dieron cuenta de todo esto, y creo que todos aquí, bueno, yo puedo hablar por mí, o sea, yo tengo familia que
está súper metida también o ha tenido alguna involucración con la nueva era. O sea, ¿cómo puedes acercarte a esos familiares, a esas personas que te importan, como para decirles que, oye, lo que estás haciendo está mal, pero tampoco parecer como que los estás juzgando o como que eres fanático, sino que en verdad les llegue la verdad? Yo ahí siempre digo que es súper importante uno tener una vida de oración y orar por esas personas, porque si yo llego y te digo, lo que estás haciendo está mal, que sabe que, y todavía tu corazón no está dispuesto a través de la oración de mucho tiempo de uno, para que pueda comprender, te va a decir, estás loco, tú que dices que Cristo es amor y me estás juzgando. O sea, entonces es como que tener mucha prudencia y pedir al Espíritu Santo en qué momento se puede hablar y en qué momento se debe nada más de orar y callar. Y ofrecer, o sea, nuestras Eucaristías por esos familiares, porque claro, cuando uno se enamora de Dios, quiere que todo el mundo se enamore como uno está enamorado. Pero Dios te tuvo paciencia, ¿cuánto tiempo? ¿5 años? Claro. ¿6 años? ¿7 años? Sí. Ahora tú ten paciencia con las personas que le dicen no al Señor y ora por ellos. Y muchas veces como que nada más dejar esa semillita y ya nada más dejar que Dios actúe, ¿no? Cada quien Exacto. tiene su camino. Sí, Y pero, perdón. no, pero con justamente como pidiendo mucho al Espíritu Santo que en qué momento hablar y en qué momento callar y prudencia, porque si uno siente que sí, es como, y estás en oración, o sea, dilo, pero si sientes que no, no digas nada, Claro. porque puede crear esa barrera. Y que también creo que Dios es sabio, es la sabiduría en sí mismo, ¿no? Entonces siento que muchas veces no nos va a dejar ver los frutos de las cosas que sembramos en su nombre, para que tampoco sea como desmotivador de es que yo rezo y no veo un cambio, no, o sea, Dios obra todo el tiempo, ¿no? Entonces, también invitarlos a eso, aunque ustedes sientan que no hay un cambio o así, Dios sabe, su tiempo es perfecto, ¿no? Entonces, sus frutos, Él sabrá cuándo, y si nos da el regalazo de poder verlo. Aquí es muy visible y gloria a Dios por eso, entonces también como no desmotivarnos por eso, ¿no? Claro. Totalmente. Quien esté lejos de Dios, quien sienta que no merece el perdón de Dios, tiene que ver este podcast. No, y aparte lo más curioso es que real se encarga Dios de eso, porque nos han llegado personas que dicen, ¿qué onda? Mi algoritmo no entiendo por qué me mostró su video y hoy quiero confesarme. Hemos tenido personas de Argentina, 20 años. 20 años sin confesarse, 20 años, vio un video nuestro y no fuimos nosotros, fue Dios que le movió todo. Claro. Una persona también de Perú, que después de ver el video tiraron más de 30 libros esotéricos que tenían. Él y su esposa se habían casado en un rito no de la Iglesia Católica. Se fueron a casar hace 2 semanas a la Iglesia Católica. Y nos mandaron nos la mandaron la Ay, foto. wow. O sea, de que ahí la foto, ¿no? Personas Wow. que han escuchado nuestro testimonio y dicen, me han vuelto la esperanza de orar por mis hijos, y nos mandan fotos de matrimonios orando por sus hijos Se fue que la están piel metidos chinita. en la nueva era. O sea, nuestra amiga que tiró 1 millón, bueno, no era nuestra amiga, ahora es nuestra amiga, que tiró 1 millón de cosas mundanas y se confesó. Y ha habido tantos testimonios que no nos alcanzaría el La tiempo. cantidad de conversiones que está habiendo, o sea, hablando de nueva era, pero también hablando en todo tipo, o sea, gente que ha estado en otras religiones, que Sí. simplemente se convierte, o sea, como que hoy vivimos en una generación en donde ha habido muchas señales, como dice la Biblia, de que justo dice Jesús, o sea, que los discípulos le preguntan acerca del fin de los tiempos, y es como si quieren saber acerca del fin de los tiempos, pues van a ver todas estas señales y la gente va a empezar a convertirse y van a empezar a... Gente que a lo mejor incluso nunca ha escuchado la palabra, ¿no? O que ha estado súper metida en cosas de nueva era o así, y estás viendo hoy en día esas señales de que la gente se está convirtiendo, o sea, como que incluso Dios en su infinita misericordia, a lo mejor, y bueno, no sabemos, solo el Padre sabe, pero a lo mejor ya el tiempo, o el fin de los tiempos no está ni tan lejos, y está haciendo que toda esta gente pues se convierta, ¿no? Que haya todos estos testimonios, todas estas conversiones. Y creo que también no es para infundir miedo, ¿no? O sea, No. creo que es más para que los que nos escuchan vean esto, lo interioricen y tomen acción, como tú dijiste, Bianca. O sea, que genuinamente si sientes algo en tu corazón, si sientes ese fuego, que tomes acción, que busques el perdón de Dios, que Él te espera con los brazos abiertos. Y es probablemente lo que quiere que hagas. Y pues sí, que si es el fin de los tiempos, pues gloria a Dios, Sí. ¿no? O sea, que ya viene de regreso, que va a traer un nuevo reino.
que va a destruir pues, todo lo malo de este mundo, que al final él va a terminar ganando. Y pues si ya sabemos o lo sentimos, si estamos viendo todas esas señales, pues no hay que hacernos patos, ¿no? O sea, Hay mucho trabajo. búscalo, búscalo. Si ya lo conoces, predícalo, habla más de él, trae a esas personas que están lejos. Si estás lejos, pero sientes este llamado de regresar, regresa, que no vas a ser juzgado. Al contrario, vas a recibir muchísimo amor y ya lo vimos en este podcast de que literal, o sea, como ustedes... Hace nuevas todas las cosas. Exactamente, Sí. exactamente. Sí. O sea, es que sí. Exactamente. Entonces, pues no, la verdad que qué bello. Muchísimas Creo que fue gracias. una gran conversación. Gracias. Yo, para terminar, me gustaría que nos dijeran cómo los puede encontrar la gente. O sea, tienen un canal de YouTube, Instagram, la comunidad. O sea, ¿dónde los podemos encontrar? Sí, tenemos en todas nuestras redes estamos como @soy_lavid. Y este apostolado de la vid nace, ya no lo terminé de decir, pero después de que yo llegué del retiro así de que eufórica, que no se me apagaba la llama en el corazón, dije a Sofía, tenemos que hacer esto. Después de ponerlo en oración, nace lo que hoy es la vid, este apostolado digital que lo que hace es anunciar y denunciar todas las terapias alternativas, pero sin decirte estás mal por esto, sino lo que hacemos es que todos los miércoles subimos un episodio nuevo y desmenuzamos una terapia en particular y nos vamos desde el origen, toda la cronología del creador, hasta la terapia en los tiempos modernos, para que el oyente mismo pueda tener ese discernimiento de decir, ok, ya entendí por qué esto está contaminado o por qué me hace mal o por qué yo como católico no lo puedo practicar, en lugar de que alguien te diga, no lo hagas porque no lo hagas y no lo hagas, ¿no? Que es lo que nos decían a nosotros. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es, pues, dar formación, lo que a nuestro punto de vista nos hizo falta mucho a nosotras, por eso estuvimos papaloteando, pero sí, estamos como soy_lavid en todas las redes sociales, en Instagram somos súper activas y siempre todos los mensajes los contestamos nosotras personalmente, puede que a veces muy rápido o medianamente rápido o lento porque nuestras actividades, pero siempre contestamos y también invitarles a que si tienen, justo como dijo Sofía, alguna inquietud o solo quieren platicar o algo, que se puedan acercar y hasta donde nosotros podamos hacerlo, siempre lo vamos a hacer. ¿Va? Pues Bianca, Sofi, Muchísimas gracias. Adiós. Gracias a Dios. Literal, gracias a por ustedes, gracias a todo el equipo de Contracorriente, gracias al Sagrado Corazón, gracias a Dios por este momento. Y pues gracias a todos ustedes por escucharnos, por vernos. Esperemos que haya mucho fruto, seguro va a haber mucho fruto. Y pues si quieren ver más contenido de Contracorriente, pues pueden seguirnos en este canal de YouTube y también pueden buscarnos en Instagram como vamos.contracorriente. Ahí vamos a estar subiendo muchísimo más contenido. Igual en TikTok. El backstage, también en TikTok. O sea, grabamos de que todas las conversaciones que a lo mejor y no tenemos aquí, y pues la vida del equipo de Contracorriente y reflexiones, etcétera. Entonces vayan a seguirnos, vayan a seguir a la vid, si quieren seguir más profundizando todavía más en todo este tema. Y pues nada, gracias nuevamente. Sí. Y pues gracias a ustedes por ver. Ya saben que pues aquí estamos para seguir esparciendo la palabra de Dios y pues para seguir yendo todos juntos contracorriente hacia la verdad. Y nosotros siempre cerramos, nuestro podcast diciendo que viva Cristo Rey y la Santísima Virgen de Guadalupe. ¡Viva! ¡Viva! Nos vemos en el Gracias. próximo video. Bye. Bye.